El pase del que habla todo el país. Ahora, en El Destape. El mes más complicado para el gobierno de Javier Milei, porque se le terminó el tiempo, porque se quedó sin dólares. Ayer Fernando Alonso publicó en El Destape un informe del Bank of America que decía que el mismo día que modificaría el arancel que se paga para las importaciones, el gobierno va a devaluar. El gobierno intentó pedirle plata al Fondo Monetario Internacional para subsistir y el fondo le dijo que para que le dé plata tenía que devaluar. El gobierno fue a hablar con el campo, con al menos dos de las instituciones de la mesa de enlace, y le pidieron una fuerte devaluación. En el caso de ellos le pidieron 1.550 pesos por dólar en un caso y 1.800 en el otro. Hace un mes se anunció la compra y gira de dólares para el vencimiento de la deuda de Argentina de 2025. Se dijo que ya se había girado. Ya nos enteramos que es mentira. Es decir, el gobierno empieza a mentir sobre los dólares que no tiene por la razón de que no los tiene. El gobierno no tiene dólares y tiene que devaluar, y se analiza que lo haga ahora, el 1 de septiembre. Dicen en el gobierno que el pasaje a precio sería menor, dada la miseria que hay. Es decir, no te van a subir los precios, piensa el gobierno, si vos no podés comprar nada. La verdad es que eso no se ha verificado en otros casos. Y aun si el pasaje a precio fuera menor, es decir, si la inflación se va del 4% mensual al 7% mensual, sería un golpe muy grande para el gobierno porque sería un golpe muy grande para la población. Para colmo sigue el ajuste permanente. El mes que viene vuelven a subir las tarifas de gas y electricidad. Ya se anunció la modificación de la SUBE en el AMBA, que te dejan de hacer descuentos. Y hoy nos enteramos que hay un grupo muy grande de clínicas que están pidiendo que los jubilados paguen un copago. ¿Sí? Es decir, cuando vas a atenderte ya no es gratis por ser afiliado del PAMI, sino que te van a cobrar. Es decir, el ajuste persiste y persiste y persiste. En este caso ahora seguirían devaluando. De alguna manera uno puede concluir que Milei cree que puede hacer lo que quiere, que los argentinos se la van a bancar. Milei jamás se preguntó por qué él hizo el ajuste más grande de la historia. ¿Por qué no lo hizo Macri? ¿Por qué no lo hizo Menem? ¿Por qué no lo hizo la dictadura? Bueno, no lo hicieron porque saben que el pueblo tiene un límite, un poco más allá, un poco más acá, antes o después, el pueblo se cansa. Septiembre aparece como un punto, como una bisagra, como un punto de inflexión en ese sentido. ¿Se bancará la gente otra suba de tarifas, el cambio de la SUBE y una devaluación que suba todos los precios? El 1 de septiembre empieza todo esto. El 1 de septiembre es la semana que viene. Buenos días, ¿cómo están? Buen día, Roberto. ¿Cómo estás? Bien. Y bueno, te agrego en ese contexto, antes de seguir hablando de economía, pero como para ir vendiendo lo que vamos a charlar en estas 2 horas. Todo eso sucede mientras el gobierno está teniendo un tremendo cimbronazo político al interior del oficialismo y por primera vez una oposición que por lo menos se sienta a negociar desde otro lugar. No digo que se le va a poner en todo, pero por lo menos ya encuentra que hay ahí un lugar donde negociar con mayor fortaleza, en el caso del radicalismo y del PRO. Y eso también afecta a las expectativas económicas. yo creo que por la misma razón. Es decir, yo creo que Macri huele sangre, que Macri sabe que no mide más 55, que mide 40, pero que además dentro de ese 40 hay mucho disconformismo y puede haber un quiebre de un día para el otro. Pero Fer Alonso fue el que publicó
esto del Banco de América en el destape web, que se suma un poco a lo que yo conté del campo ayer, ¿no? Sí, lo que dice este informe del Banco of America es que el gobierno tendría que aprovechar la reducción del impuesto país que Caputo prometió que va a realizar en septiembre, bajando de 17.5 la alícuota a 7.5, estos 10 puntos que baja de la alícuota, el Banco of America le propone convertirlo en una devaluación para mejorar la competitividad del tipo de cambio. Pero el informe es muy interesante porque tiene muchas otras perlitas donde uno puede percibir cómo va cambiando la percepción que tiene el sistema financiero o los centros de poder financiero de la gestión de Milei y cómo va a ir cambiando hacia adelante, porque si me permitís, Roberto, hay una frase de este informe que dice que le reconoce al gobierno que genera dudas, dicen las políticas cambiarias que tiene el gobierno de Milei. Pero dice, creemos que los precios de los bonos deberían estar anclados por el éxito del gobierno en otras áreas, incluidos un ajuste fiscal agresivo, una desinflación más rápida de lo previsto, una recuperación de la actividad, índices de aprobación resilientes y la aprobación de la ley ómnibus, que la considera una demostración de gobernabilidad más fuerte de lo esperado. Y si vos repasás esto, Roberto, te das cuenta que todo lo que menciona el Banco of America, que por otra parte es el banco que tendría que haber recibido los dólares de Caputo para pagarle a los bonistas, estos que todavía no llegaron, si vos lo repasás, nada de esto se está cumpliendo hoy en la actualidad. Claro. La inflación encontró un piso en 3-4%, es decir, el proceso de desinflación no siguió adelante. De hecho, las primeras mediciones de agosto están hablando que va a repetir un 4%, así que está parado el proceso de desinflación. La recuperación se abortó, los números que informó el INDEC de junio fueron malos. Y peor aún, revisó a la baja todo lo que había pasado en mayo, que todo el mundo tomaba como un punto de quiebre. Evidentemente no sucedió, así que la actividad no rebota. Las encuestas, como muchas veces lo reflejamos acá, empiezan a mostrar un fastidio de la sociedad con el ajuste perpetuo. Les empiezan a exigir, la sociedad empieza a exigir resultados a todo el ajuste que realizó durante la primera mitad del año. Y me parece que lo más importante es que las internas en el partido de gobierno, las que vimos que lo que pasó en el Congreso toda la semana pasada y el fin de semana, están poniendo en riesgo la gobernabilidad, porque ya no tiene mayorías legislativas garantizadas, lo que fue la aprobación de la ley bases no se pudo repetir, no logró aprobar otra ley el Congreso, y de hecho las votaciones fueron sistemáticamente en contra de los intereses de Milei. Así que no solo el BOFA le propone devaluar en septiembre para corregir estas deficiencias en la política cambiaria, sino que además todo lo que venía viendo como grandes logros de la gestión de Milei empiezan a mostrar flaquezas y empiezan a demostrar que esto se puede complicar. El gobierno tenía anoche la idea de que le van a voltear el veto de jubilaciones y que va a salir del Congreso también el dinero para las universidades. Es decir, en los dos casos son cosas justas, desde luego, pero que atentaría contra los números fiscales que quiere el gobierno, ¿no? Ahora, Roberto, sí. Te puedo poner un matiz ahí, porque yo hablé con un diputado anoche para orejear un poco cómo venía el veto al veto, y me marcó un detalle. Franco ya está trabajando sobre los gobernadores respecto a que va a mantener la presión sobre ellos, no girando fondos para las cajas previsionales que no fueron transferidas. Son más de una decena de las cajas que no fueron transferidas. Además, casi que no hay transferencias a las provincias por fuera de las automáticas. Hay un litigio que está en la Corte respecto a eso. La Corte, por supuesto, tiene todo. Varios. Claro, hay uno concreto que ya debería estar al fallo, que la Corte va a postergar hasta tanto se resuelva qué pasa con los nuevos integrantes de la Corte, con lo cual las provincias no tienen esa herramienta, que es una herramienta institucional importante. Y en los 2 tercios que se reunieron en diputados,
En esa sesión faltaron 20 legisladores, más o menos. Bueno, la cuenta que hace Santiago Caputo, porque ahí están las dos posiciones, ¿no? La de Santiago Caputo más intransigente, la de Francos más, entre comillas, negociador. Bueno, la cuenta que hace Santiago Caputo es que si convencen a 10 de los 20 que faltaron para que se sienten y la mayoría de ellos respalde la posición de no vetar el veto, es decir, no contribuyan a los 2 tercios, que son los 2 tercios de los presentes, diputados no repetiría la experiencia de los 2 tercios. Es Y muy fino eso, igual, ¿eh? Todo se define por 2 o 3 votos todo para es un muy lado, finito, para el otro. pero eso es lo que está postergando la decisión efectiva del veto. Eso es lo que está postergando la No, lo que decisión. está postergando la decisión efectiva del veto es que todavía no se promulgó la ley, con lo cual no se puede Bueno, vetar. Todavía el Congreso no tiene en sus manos. Está bien, pero anoche proyecto. el propio Guillermo Francos dijo que todavía está abierta la posibilidad, más allá de lo que dijo Adorni a la mañana, viste que dicen una cosa a la mañana, a la tarde otra, a la noche otra, que todavía está abierta la posibilidad del veto parcial. El veto parcial permitiría negociar con un sector de la oposición. Claro, por eso que está abierta la posibilidad del veto parcial. Digo esto porque hay quien cree que esto se puede terminar transformando en un triunfo político del gobierno si evita el veto. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Si el gobierno lograse evitar el veto al veto, que se reúnan los 2 tercios en diputados, el gobierno sacaría pecho diciendo, bueno, ven que todavía tengo gobernabilidad en los términos en los que decía recién Fernando y los términos que dice el informe del banco. A mí me da la sensación de que más allá de lo que pase con la ley de jubilados, el gobierno o la gestión de Caputo entró en un laberinto del que le cuesta mucho salir, porque si la aprueban la ley va a tener el gasto de los jubilados que le va a impactar en el superávit fiscal. Pero si no la aprueban, si no sale el veto, si logra el gobierno imponerse eso, todavía tiene el desafío de continuar con el ajuste de tarifas que prometió. En septiembre tenía que venir el ajuste de tarifas postergado, y eso implica o convalidar una mayor inflación a la que está dispuesto. Recordemos que Caputo en un momento dijo que septiembre empezaba con 1, que la inflación de septiembre iba a empezar con 1. Claro, no lo dijo hace tanto. Pero puede ser con un 1 y un 0 atrás. Bueno, todo es posible, ¿no? Pero Caputo tenía como idea que en septiembre ya la inflación iba a estar en un 1%. Sí. Y no logra bajar de 4, sin ajustar las tarifas, con lo cual se pone en el brete de, si no las ajusta, no cumple con el programa. Y está claro que septiembre, lo que vos decías, Roberto, va a ser el mes clave de la paciencia social. Bueno, ese es el detalle político que están mirando todos. Publicaba Rodrigo Núñez en el Destape que se va a conocer en septiembre el dato del desempleo, claro, del segundo trimestre, el dato de la pobreza y el dato de PBI. Y hay algo que hay que marcar, pero que la gente por ahí no lo ve cuando llegue el momento, que van a empezar, cuando se vea el tercer trimestre, las comparaciones con un tercer trimestre del gobierno de Alberto y Massa bueno. Es decir, se van a empezar a ver caídas más grandes. Voy a aprovechar para poner la encuesta que tenemos con gente del chat y decirle que opinen sobre lo que estamos haciendo, porque vamos a leer mucho lo que dice la gente del chat, que lo que le preguntamos hoy es cuánta guita necesitan para vivir. Y en la encuesta dice, ¿cuánto necesitas para cubrir todos tus gastos? Menos de 750.000, entre 750 y 1 millón, entre 1 millón y 1,5 millones, más de 1,5 millones. No le estamos preguntando cuánto ganan. O sea, uno sabe cuánto gana, pero se da cuenta cuánto necesitaría realmente para vivir. Se da cuenta que es más. Puede ser que vos ganes 500, pero te das cuenta que necesitas 750 o 1 millón. Así que métanse en la encuesta y entre otros vamos a empezar a leer los mensajes, porque se hace mucho más ágil esto cuando participamos todos. Ya hay casi 2.000 votos, casi 2.000 votos en la encuesta, Roberto, así que muchísima gente participando. Te agrego un factor más a este septiembre que aparece como un gran desafío para el gobierno. El 15 de septiembre tiene que dar a conocer su proyecto de presupuesto para el año que viene. Y ahí va a tener que poner sobre la mesa algún número que sea más o menos consistente. Sabemos que siempre están un poco dibujados los presupuestos, pero ahí toda esa cosa que está haciendo Caputo y Milei hoy en día de dibujar números que no existen, pero que no existen a niveles que son contradictorios entre sí, que no tienen ni siquiera algún tipo de coherencia interna, va a tener que cortarse, porque el presupuesto tiene que tener cierta coherencia consigo mismo. Hablando de presupuesto, no sé si lo escucharon a Mazzotta ayer,
que dijo, no sé si lo viste, Roberto, que el gobierno está diciendo que va a vetar el aumento de los jubilados porque el Congreso no mandó de dónde va a sacar la plata para pagar ese aumento. Nosotros ayer mostramos que la podría sacar aumentando bienes personales, volviendo a poner bienes personales como estaba, pero ayer Massó trajo un recuerdo, me hizo acordar también Nico con lo del presupuesto. La verdad es que Sergio Massa mandó un presupuesto que no se trató, pero que tenía una separata con todas las exenciones que tenían grandes empresas, que eran, vos lo recordás mejor, más del 4% del PBI. 4,7. 4, pico. O sea, con un 10%... trabajo que había hecho Cristina. Eso bueno, con un 10% de esa separata se cubre el aumento para jubilados. Y ayer Nicolás Massó dijo, nosotros estamos de acuerdo con eso. Es más, Milei lo sacó Milei lo impidió cuando discutíamos la ley bases. Nosotros estamos de acuerdo en ir a buscar en esa separata, en exenciones a grandes empresas, la plata para pagarle a los jubilados. Hay que ver si... Bueno, pero el proyecto de Caputo y de Milei es reducir esos impuestos, ¿no? Sí, no aumentarlos, ¿no? Es cierto lo que dice el proyecto de presupuesto, lo que se conoce como el gasto tributario, que son estas exenciones impositivas. Bueno, en cualquier momento dejan de ser gasto tributario para convertirse en no impuestos, porque la idea es que no los cobran. Quiero meter un tema que tiene que ver con esto, yo no sé si la gente lo percibe que tiene que ver con esto, que es la discusión Villarroel y peronismo, que ha surgido y en la que se involucró Cristina Fernández. Digo, los que estuvieron ayer escuchándonos, lo que yo les decía era que el tema de milicos sí o milicos no, en este caso los milicos entran de la mano de Villarroel, tiene que ver con el plan económico. Siempre estamos hablando de economía. Es decir, para vos sostener un nivel de pobreza como el que tenés, incluso acentuarlo como se está haciendo, necesitas represión. Necesitas represión. Y Villarroel dijo en su momento que los milicos no querían reprimir porque la otra vez habían sido castigados. Es decir, ella está pidiendo que los liberen para que entonces los milicos puedan salir a la calle y reprimir la disconformidad que está generando este plan económico. Se armó una discusión, entonces, si Villarroel puede estar incluida en el peronismo o no. Es increíble, parece surrealista, pero se armó. A mí me gustaría que pasemos algunos videos, porque cuando Villarroel reivindica a la dictadura y le pega a las madres o a las abuelas, está diciendo eso, está diciendo, los milicos estuvieron bien, estaban cuidando un plan económico, los necesitamos ahora para que cuide este plan económico. Escuchemos bien primero las cosas que dijo Villarroel. Si les tuviera que decir todo lo que han escuchado en los últimos 40 años de la República Argentina en lo referido a su pasado, es falso. Todo lo que han escuchado respecto de Argentina ha sido construido por la izquierda, por las madres de Plaza de Mayo, por las abuelas y por todos aquellos que integraron Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo. Ni Argentina está en la vanguardia de los derechos humanos, ni las madres y las abuelas son blancas palomas. Este discurso parece del pasado, pero es hoy. Es decir, Villarroel habla ahora en ese sentido. Está diciendo eso. Está reivindicando el genocidio. Yo digo, uno siempre tiene que pensar que lo está escuchando gente que por ahí no lo vivió y como dijo Arrieta, yo recién no había nacido. Esta gente secuestró, desapareció a la gente, violaron a las mujeres, los torturaron, les robaron los hijos y los mataron. No sabemos a dónde están los desaparecidos, no sabemos dónde están un montón de hijos, el delito se sigue cometiendo. Todo para implementar un plan económico igual a este. La reivindicación de la dictadura y el ataque a las madres es para eso. Es para el respaldo de este plan económico. No estamos discutiendo una cosa del pasado. Yo creo que la Nata dijo hace un tiempo, ¿por qué discutimos algo que pasó hace 40 años? Bueno, anda a preguntarle a los alemanes por qué discuten algo que pasó hace tantos años, para que no vuelva a pasar. Y esto está pasando en un momento en que es un gobierno que necesita eso. Escuchémosla un poco más. La verdad que Carlotto ha sido un personaje bastante siniestro para nuestro país,
porque con ese cariz de abuelita buena, la realidad es que ha justificado al terrorismo. En su momento se dedicó a justificar a Ibarra cuando era la tragedia de Cromañón. O sea, es un personaje que ha hecho política desde siempre, que tiene a toda su familia colocada en el Estado y que viene a reclamar algo cuando tendría que estar admitiendo que, por supuesto, puede sentir dolor por la muerte de su hija, pero tiene que contar que su hija era combatiente de Montoneros. Entonces digamos todo si le exigimos a los demás lo que no decimos. Y Carlotto es una gran muestra de la gran hipocresía de la izquierda. Bueno, hace unas semanas Guillermo Moreno empezó a decir que había que sumarla al peronismo a Villarroel. ¿Sí? Lo dice, está en el aire prácticamente todos los días, en todos lados, y empezó a decir que había que sumarla. Lo dijo Bernie después, y hubo ahí un coqueteo con Mayans, que yo no interpreté de ninguna manera como que Mayans la quiere sumar ni nada, sino como que al contrario, la comprometía, la metía en quilombos y qué sé yo. Y ahí salió Cristina, lo podemos mostrar el tuit de ayer. Pericia psiquiátrica le vamos a pedir a los que dicen que Villarroel es peronista. Bueno, muchos lo tomaron como que era para Moreno y la gente, los voceros de Cristina, salieron a decir que era para Mayans, cosa que a mí me sorprendió, primero por la cercanía de Mayans con Cristina y después porque es insospechado de ese tipo de cosas Mayans. Pero tiene que ver con la interna y tiene que ver con quizá cómo se ha desdibujado el peronismo, cómo no tiene nitidez, no se sabe qué es, no sé qué piensan ustedes. Ahí ayer había una interpretación dentro de distintos sectores del peronismo que tenía que ver con que Mayans, además de plantear el tema de la pericia psiquiátrica para el presidente, venía coqueteando un poco con la idea del juicio político. Y que con este mensaje, de alguna manera, Cristina lo que dice es, si van a pensar en un juicio político, tienen que hablar conmigo. Pues los votos en el Senado los tengo yo. Y hoy en día un juicio político a Milei implica darle el poder a Villarroel y eso no está en mis planes. Esa es una lectura que circulaba anoche de este tuit y que me parece que se enfoca un poco más con la realidad por esto que vos decías, que una pelea entre Cristina y Mayans sonaba un poco rara. Aunque también está la interna del PJ de por medio, También está la interna del PJ donde los gobernadores y Mayans responde Infran tienen una idea distinta de hacia dónde ir en el partido que Cristina. Pero alguien piensa que, Roberto, que lo pueden correr a Milei con un juicio político. Un tipo que tiene 40% de imagen positiva no va a tener un juicio político. No, por eso es clave lo que ocurra este trimestre, que empieza ahora en septiembre. Hay varias encuestas, yo después puedo compartir una con ustedes que es muy interesante, la hizo en la Universidad de Quilmes, a los votantes de Milei, que es ahí el núcleo duro donde se tiene que observar el comportamiento político de parte de la población argentina. Ahora, otra interpretación, sumo, que yo escuché ayer y me pareció que era atendible. ¿Quién gana quién gana políticamente con el coqueteo público, para usar una palabra que se ha usado, con el coqueteo público entre sectores del peronismo y Villarroel? ¿Quién gana en eso? Villarroel nítidamente no, porque toda su construcción política está basada en denostar al peronismo, sus columnas vertebrales, los sindicatos, las organizaciones de derechos humanos. Acá contamos cómo Villarroel viene acercándose a una beta peronista. Pero una cosa es que ella se acerque en los hechos y otra cosa es que públicamente se explicite. ¿Por qué? Porque es lo que el fin de semana usaron Lemoyne, Majul, todos los voceros de Milei usaron ese coqueteo para decir, ven que al final Villarroel es kirchnerista. Y ojo que el kirchnerismo, para el votante del mileísmo, funciona como la kriptonita. Le pasa a Lustó, le pasa a cualquiera que se acerque, incluso de manera táctica, a los bloques legislativos del peronismo, del kirchnerismo, automáticamente se los significa, se los caracteriza
para buscar neutralizarlos con esa caracterización y para mantener la fragmentación. Bueno, Villarroel hoy va a hacer un acto que ratifica su perfil histórico, en la misma línea, ¿no? Villarroel hoy va a hacer un acto en el Senado recordando, homenajeando a las víctimas, a lo que ella llama las víctimas del terrorismo, que es la razón de ser de la fundación que ella tiene o que ella conduce junto a abogados de represores. Bueno, la gente que el otro día la convocó para que dijera públicamente que estaba en contra de la postulación del hijo, los abogados del Colegio de Abogados de la calle Montevideo. Muchos de ellos integran la fundación que conduce Villarroel. Ese dispositivo hoy va a participar de un acto en el Senado que la pone a Villarroel en el lugar histórico de Villarroel, que es la reivindicación del genocidio, o por lo menos de la dictadura cívico-militar. No necesariamente del genocidio, pero sí de la dictadura. Ahora, este movimiento que hace Villarroel para despegarse después de un fin de semana de coqueteo público, le habla al votante de Milei. Busca mantener la conexión con el votante de Milei, que es su mismo votante, no son votantes distintos. Lo que necesita Villarroel en tal caso es ampliar los respaldos institucionales en la eventualidad de un golpe de Estado. Si quieren, compartimos un segundo esa encuesta, que para mí es muy interesante, porque marca un elemento que nosotros hemos mencionado muchas veces, que es qué pasa si a Milei le va mal, que todo indica que le va a ir mal, por los datos que venimos acumulando, los que relataba recién Fernando Alonso. Voy a arrancar, si es posible, compañeros, por la placa número 9, que es la que ausculta a partir de 3 elementos cómo está la relación de los votantes de Milei con Milei. Están los entusiastas, los moderados y los críticos. Entre los entusiastas hay un 70% que banca y que se identifica con La Libertad Avanza. Entre los moderados hay un 32% que se identifica con La Libertad Avanza. Pero fíjate, entre los críticos del gobierno de Milei, son votantes de Milei, ¿eh? Hay un 60% que no se identifica con nadie. Hay un 7% que se identifica con La Libertad Avanza y un 16% que se identifica con el peronismo. ¿Qué significa ese 60%? La desazón después de esta experiencia, la desazón con la política, el que se vayan todos. Ese 60% es el que están mirando los que temen que después de esta experiencia política fallida, lo que venga no es una reconexión con el peronismo, como pasó después del gobierno de Macri, con el recuerdo fresco del gobierno de Cristina, sino que lo que venga es el que se vayan todos. Ese 60%, esta es una, insisto, una encuesta muy fresca de la Universidad de Quilmes, de SOCPOL, de la Universidad de Quilmes, que marca esto. Hay otros elementos muy interesantes también de esta misma encuesta. Podemos ir, por ejemplo, a la placa de los 3 grupos que veíamos recién, entusiastas, moderados y críticos, cómo están divididos unos de otros. O en este caso, ahí está, mirá, están divididos los críticos 11%, los que consideran que la cosa va muy mal, los moderados que la cosa va relativamente bien, aunque hay cosas que no me gustan, esos 44%, entre ambos suman 55% y el 45% que mantienen el entusiasmo. Espera, Adrián, estás Sí. hablando de votantes de Milei. Votantes de Milei, votantes de Milei. La mitad Hay un de los cin- votantes de Milei están en desacuerdo con lo que está haciendo, sumando esos dos. 11% considera que es un desastre, 44% que va relativamente bien, aunque hay cosas que no me gustan. Bueno, y esa es la que estábamos compartiendo recién, y esta última que estábamos viendo en pantalla, que es muy interesante, también siempre sobre los votantes de Milei. Todos los encuestados, esto es para todos los encuestados, ¿cómo evalúa la gestión de gobierno del presidente Milei? Y esto es un país dividido al medio. Fíjate, 29% bien, aunque hay cosas que no me gustan, 22% excelente, apoyo todas las medidas, esa es la mitad que apoya, con moderación o con entusiasmo, pero apoya. Y después 38% un desastre y 11% mal, aunque hay algunas cosas que me parecen bien. Bueno, ese es el país dividido en dos, que un poco se expresó
en el proceso electoral del año pasado, pero que ahora muestra a Milei a la baja, digamos. Incluso Ahora, en un país del que se vayan todos, es peligroso acercarse a la señora de los milicos, ¿no? Exactamente, porque va a proponer, y a eso apuntaba yo, va a revitalizar ese perfil de outsider, que es lo que lo trajo a Milei y a ella misma a este estado institucional. Te voy a pedir a Ari que lea los mensajes de la gente, yo estoy muy poca voz. Después me gustaría que unamos esta Villarroel con la discusión del sentido común que dio ayer Kicillof, porque me parece que ahí hay una discusión política. Sí, muy interesante. Tenemos mensaje, Roberto. Bárbara Batallán dice: esa encuesta está muy alejada de mi sueldo, que nos llega a 500.000. Se está refiriendo, y voten a la encuesta que estamos poniendo en el sueldo, no es sobre el sueldo. Sí, es sí, sobre ¿cuánto? lo que ellos creen que necesitarían para vivir. Sabemos que ganan menos. La pregunta es cuánto necesitas para cubrir todos tus gastos, y ahí están las opciones, ¿sí? Pero bueno, acá una dice que en las opciones no llega. Liliana dice, yo soy del IPS y del IOMA, los médicos cobran la atención y los remedios no los cubre. Iván, Milei cierra el Congreso, si eso pasa, le dan pie al dictador. Bueno, Naya Manzano, si los genios de la economía han logrado frenar la inflación, ¿cuál es el justificativo entonces para aumentar servicios, transporte y comunicaciones? Buena pregunta. Leonor dice, hola Navarro, nosotros necesitamos más de 1 millón. Tenemos 3 niños y 1 con discapacidad, todos los gastos diarios subieron un montón y trabajamos los 2 y no llegamos. O sea, necesita más de 1 millón y no llegan. Cristina Leonor dice, nos van a negociar a los jubilados como con la ley Bases, que van a ser la prenda de cambio. Leonardo dice, vivo en Neuquén, tengo casa propia, igual acá no se vive como clase media baja con menos de 1,5 millones de pesos. Claro, son más caras las cosas allá. Débora dice, más de 1,5 millones, somos 4 y pago medio millón de alquiler. Se arranca en 500 lucas de alquiler, Débora. María Rubio, ¿qué opinan de la decisión de Macro de irse de la Argentina? Y que negocios son negocios. Claro, negocios tiene son toda negocios. lógica, ha caído la venta de manera estrepitosa, ¿no? Desde el 88 estaba Macro en Argentina. Mirá vos. Antonio dice, ir a la CGT y pedir paro general de todo el país, ya que se va... paro general de todo el país, perdón, la puntuación, tienen un quilombo. O que se vaya el Triunviro y Moyano con Palazzo y el de Aceiteros formen uno nuevo, dice acá. Y Eduardo le contesta, la CGT en vez de hacer un plan de lucha se va a joder con el Papa. Así estamos, la puta madre. Esto a raíz de la nota de Mariano Martín de que la CGT se va a reunir con el Papa el próximo 16 de septiembre. Y te leo uno más. Edu, somos 3 sin auto y gastamos más de 1,5 millones total sin esparcimiento, estancados. Son algunos de todos los mensajes que llegan ahí a Lo del YouTube. Papa es el 16 de septiembre, ¿no? 16. Está bien porque lo de San Cayetano directo no funcionó. No funcionó. Entonces, tal vez con la intermediación del Papa... Sí. No, lo de San Cayetano no anduvo. No anduvo, no. caminó. Que yo sepa, no. De hecho, peor. Después de ir a San Cayetano le pusieron un techo a las paritarias. Claro, por eso. O sea, que Tal vez San con la intervención del Papa hay una línea No le van a más echar fluida. la culpa a San Cayetano. El tema del techo a las paritarias se habla poco en Argentina, ¿no? Tremendo. Es decir, la gente no sabe, no me dejen solo al aire, la gente no sabe que está todo liberado menos el salario en Argentina. Y además hay un montón de convenios colectivos que no están homologados, que se están acumulando Para y que pisar muchas empresas no los justamente- están pagando. Con las Para cosas pisar, que ¿qué significa pisar la paritaria? Ponerle un techo. El gobierno quiere que sea del 2% en línea con su pretensión de inflación mensual. Bueno. Por ahora está por debajo de la inflación mensual, o sea que son paritarias a la baja. Cuando la paritaria supera la inflación mensual, el gobierno no la homologa. Ahora, esto es muy interesante porque esta es la foto que al gobierno le gustaría congelar para el momento de la dolarización. Tenés un dólar que está, un peso que está tremendamente apreciado, con lo cual te sale barato comprar dólares, pero vos no tenés los pesos para comprarlos, los que lo tienen son las empresas. Entonces tenés al salario como el único precio atrasado en dólares de toda la economía. El salario más barato en dólares que podés convalidar en la economía argentina. Es un buen momento para dolarizar. Sí. Un banquero que ya está en otro plano astral y que tenía operaciones en provincias de frontera,
decía que él no le daba mucha bola a los papers que le sacaba a los economistas, sino que llamaba al gerente de las sucursales de Frontera y preguntaba de qué lado estaban los autos haciendo cola. Claro. Si los autos estaban haciendo cola para entrar a Argentina, el dólar estaba atrasado. Te lo mostró la última encuesta de turismo que publicó el INDEC ayer. El tipo está llamaba, mostrando... el banquero llamaba y decía, che, a ver, fíjate de dónde están los autos. Si están los argentinos yendo para allá, el dólar está atrasado. Claro. Si los argentinos, si están de allá para acá... La encuesta tiene una particularidad. Te muestra también las personas que viajan por el día. Sí, las Claro. que no pernotan fuera del país. Y te muestra que hay un turismo de compras que va a Paraguay y a Chile, pero tremendo. Se disparó el turismo de frontera, el turismo de compra. Eso es que el dólar está atrasado, significa Y que... cayó el turismo que entra a la Argentina. No, bueno, eso es muy interesante Creció porque... la gente que sale y cayó el que entra. Che, yo quería no salirme del tema de Villarroel, porque esa discusión ideológica es la que puede llegar a ser indefinido, por lo menos a oídos de la gente. Yo no creo que sea así, porque cuando uno agarra los gobernadores peronistas, los más importantes, digo, Kicillof, Quintela, Infran, Silioto, Melella, tienen bien claro su discurso. Sin embargo, después, con este tema de los streaming y qué sé yo, rebota mucho en las redes un discurso más cercano al de Villarroel. Y hizo un planteo, sin hablar de eso, sobre el nuevo sentido común, Adrián Kicillof. Sí, Axel Kicillof ayer participó de un evento en la Universidad de San Martín. Era un evento, un congreso educativo, digamos, pero que aprovechó la circunstancia académica para poner el foco sobre el sentido del viento. Viste, nosotros muchas veces hablamos acá de ese supuesto sentido común que parece instalarse respecto a que, las cosas son así. El capitalismo es hegemónico, no hay discusión posible respecto a la supremacía del mercado. Bueno, Kicillof lo puso en duda respecto a la Argentina y respecto a la sociedad argentina, no solamente a la política argentina. Salió incluso de esa mirada endogámica, que es lo que muchas veces nosotros reclamamos. Che, salgan del palacio y empiecen a evaluar las necesidades y el comportamiento de las personas. Bueno, Kicillof ayer decía esto, mirá. Además parece que entonces el clima de época, la opinión pública, el nuevo consenso de los argentinos, hasta le agrego, con las nuevas tecnologías, con el TikTok, ahora resulta que la sociedad argentina no valora, no aprecia, no admira ni a sus científicos, que solían todos ñoquis, inútiles, que no hay plata, que qué sé yo, ni a los maestros y maestras, ni a los artistas, ni a los empresarios de nuestras pymes productivas, ni a los laburantes. No admira todo eso. Ahora admira, qué sé yo, a un economista austríaco muerto hace 200 años. Bueno, es bien interesante esto que plantea Kicillof, porque lo hace en línea con la encuesta que mostrábamos recién. Milei obtuvo una mayoría circunstancial en un proceso electoral de balotage, donde las cosas se dividen por blanco-negro, pero lo que dice Kicillof es, ojo que ese resultado electoral no refleja el sentimiento de la sociedad argentina. Y si vos ves las encuestas, ese tercio blando del que hablan los politólogos o los consultores, está empezando a evaluar críticamente la marcha del modelo económico. Ahora, el problema es que no ve como alternativa natural el peronismo. Y eso es lo que está tratando de construir Kicillof a partir, creo, de un buen diagnóstico, que es lo que acabamos de escuchar. Mirá lo que va a pasar este fin de semana, por ejemplo, y esto completa un poco la información. Va a haber actividades del Cuervo Larroque en Rosario, va a haber actividades del Cuerpo, se llama Charla Compañera, va a haber actividades de Larroque en Paraná. Venimos de un fin de semana donde Carly Bianco también condujo un evento político y de debate político en la provincia de Buenos Aires. Ferraresi encabezó también un acto político en la provincia de Buenos Aires, alineados con lo que sería un incipiente kicillofismo, pero lo más interesante es que empiezan a salir al territorio con este mensaje que ayer estructuró Kicillof. Che, miren que la gente no compró a libro cerrado el discurso de Milei. En tal caso, compró a Milei con una expectativa que hasta ahora para muchos no se está cumpliendo. Y hay un piso alto de gente que rechaza ese cuento.
Y además que sufren las consecuencias, naturalmente. Bueno, ese piso alto es al que hay que hablarle. Me parece que empieza a estructurarse con todas estas cuestiones que venimos conversando, a partir de un buen diagnóstico, una alternativa. No la única, probablemente haya otras y la discusión siga, ¿no? La discusión interna. Pero empieza a estructurarse una alternativa. Por eso septiembre va a ser un mes clave. Porque, bueno, habrá que ver esta alternativa, cómo funciona. Por ejemplo, ya lo vimos cómo funciona el Parlamento. Ahora hay que ver cómo funciona el territorio, Roberto. Kicillof lo que dice, y lo dice en privado siempre, es que no cree que la sociedad haya cambiado, cree que en ese momento estaba enojada simplemente, y que sigue respetando el apoyo del Estado, la ciencia, la educación, el apoyo a los mayores, y si vos te fijás, no se corre de la línea, ni desde lo discursivo, ni desde los hechos, ni de lo que hace. Como no se corre Infran, que yo te diría que Infran está haciendo más cosas todavía de las que hizo siempre. ¿Por qué? Porque una parte de las cosas las hacía el Estado. Entonces él empezó a reemplazarlo. Y en el caso de Kicillof hay una trampa hoy con la tapa de los diarios, porque Milei decide sacar la SUBE para el AMBA. Y los diarios publican que Kicillof no quiere cubrir la SUBE para el AMBA. Entonces, él pelea contra eso también, contra un sentido común que se intenta instalar todos los días. Ahora, a mí me parece, me puedo equivocar, viste que cada uno, no sé, Larreta quiere seguir con el tema de Corea del Centro y qué sé yo. Me parece que la nitidez de ese discurso es la que hace que esté tan sólido Claro. el voto y la intención de voto de Kicillof, que no se corre ni un poquito, no dice, uy, los maestros faltan mucho, no dice, no, el Estado no se corrió, no creyó en esto del viento, como decís vos, Adrián. Sí, sí. No Es creyó una en él. lectura, Roberto, que además se sostiene. Acá siempre, cuando hablamos de encuestas, les ponemos un asterisco, pero cuando uno mira muchas encuestas que mantienen una misma tendencia o que dan un mismo mensaje, uno puede entender que hay algo detrás de eso. Y tanto las encuestas que veíamos ahora sobre la evaluación de votantes de Milei, del gobierno de Milei, como muchas encuestas que se vieron durante la campaña, donde las propuestas efectivas de Milei tenían un apoyo efectivo mucho más bajo que la candidatura de Milei. Milei medía 50 puntos y cuando decían, ¿usted cree que el Estado se tiene que correr de la educación? Eso medía 20 puntos. O de cuando preguntaban, ¿usted cree que Argentina tiene que desarrollar ciencia y tecnología? Tenía una popularidad de 70, 80 puntos. Entonces me parece que esa lectura de Kicillof, de Infran, de algún sector de la CGT y demás, está sustentada en algo real, Hasta en que Galperín. hubo una expresión de enojo muy fuerte, que hay un cambio porque las nuevas tecnologías, porque el mundo es otro, porque se corrió toda la ventana hacia la derecha, pero que en el fondo esta idea de la Argentina que está en las pymes, que está en los barrios, que se construye de abajo hacia arriba, no se perdió, y me parece interesante que Te no sumo se dé algo, por perdida. te sumo algo que vinculado a lo que decía Roberto. Yo sé que me van a decir que falta, pero todo el mundo está mirando que el año que viene hay elecciones, porque en este bendito país cada un año y medio hay elecciones, ¿sí? Hay una campaña electoral, todo el tiempo hay elecciones. Y yo pienso que le va a ir muy mal a los que se acerquen al gobierno votándole cosas en contra de su propio electorado, porque fue efectivamente circunstancial la elección de Milei, por un montón de cosas que ya hemos hablado, sobre todo porque la gente venía de 10 años seguidos de caída de su salario real. O sea, cuando el 56% de los argentinos votó a Milei, venía de 10 años seguidos de caída del salario real. Los últimos 2 de Cristina, los 4 de Macri, los 4 de Alberto. O sea, y no votó a ninguno de los que estuvo en ese momento y votó a uno que le aparecía nuevo. Digo esto porque después íbamos a hablar, si quieren ahora o más tarde, de qué va a pasar con los jueces de la Corte, que son los que van a revisar todo esto que está pasando. Y si efectivamente hay sectores del peronismo que están dispuestos a ser parte del gobierno, porque darle 2 jueces de la Corte es ser parte del gobierno, se van a correr de esto que estamos hablando, que es ser nítido y decir, mirá, con este gobierno no. O sea, si vos le votás a 2 jueces de la Corte, sos parte de este gobierno y estás apoyando lo que este gobierno hace. Quiero meter ahí algo que va a llegar a la Corte seguramente por la relevancia que tiene, que es esto del silencio positivo, ¿no? El gobierno está diciendo, de ahora en más, si alguien nos pregunta algo que tenemos que decidir nosotros y no le contestamos, a los 60 días queda como que le dijimos que sí. Sí. Bueno, ayer me dijeron, por ejemplo, que una de las preguntas es si pueden volver a vender productos alimenticios sin sello.
Algo que Ahí- fue un gran avance para Argentina, que ya lo tenían muchos países occidentales, y que rápidamente se empezó a ver cómo la gente empezó a bajar la glucosa. Es el primer indicio que se vio, porque el colesterol tarda más tiempo, pero también se vio la hipertensión. Es decir, inmediatamente jugó a favor de la salud de la población. Bueno, hay empresarios que quieren volver a producir los productos. Hay dos posibilidades. Algunos, la Serenísima, por ejemplo, le sacó las cosas que hacían mal y ahora vos te podés comer un yogur que no tiene sellos, ¿sí? Pero le sale más caro hacerlo. Otros venden menos de esos productos porque no quisieron cambiarlo. Es decir, tiene un costo para las empresas el tema de los sellos y tiene algo muy a favor de la población. Una de las cosas que buscan es preguntarle al Estado si pueden sacar los sellos. Se habla también de que irían a la ANMAT a preguntarle al Estado si se pueden vender sin recetas productos que tienen efectos colaterales muy fuertes, ¿sí? Y que entonces necesitan receta porque el médico tiene que decidir, che, le doy este hipertensivo a este tipo que por el otro lado le va a ayudar la salud en otra cosa. Los médicos hacen un análisis de riesgo, ¿no? ¿Cuál de los dos riesgos, el del efecto colateral o el del medicamento, es peor? Bueno, imagínense, estoy dando dos casos nada más, la cantidad de cosas, negociados impresionantes que puede haber. Es decir, es la libertad total para los empresarios esto. Si el empresario no tiene que preguntarle más nada al Estado, bueno, ahí sí ya van a hacer lo que quieran. Te sumo algo, Roberto, porque esto nosotros lo hablamos cuando se discutía la ley bases, lo hablamos cuando iban a votar la ley bases, y lo hablamos después de que la votaron, y lo hablamos hace unos días cuando Sturzenegger, que fue el que escribió esto, bueno, en realidad el que lo puso a pedido de las empresas, dijo que esta era la ley anticoimas, ¿sí? Porque lo que pasa cuando vos eliminás una autorización del Estado, según Sturzenegger, es que se termina el pedido de coima de parte del funcionario. Lo cual es absolutamente falso, porque la coima puede correr tanto porque el funcionario firme, como para que el funcionario no diga nada durante 60 días. Obvio. Digamos, termina igual. La diferencia, cuando un funcionario firma y cuando deja correr el tiempo, es que cuando firma pone la firma y se hace responsable. Y cuando no firma, no está poniendo la firma también. Ya sé, pero la diferencia, que no es menor, es que cuando firma tiene que fundamentar. Y acá lo que van a hacer es autorizar, de hecho, cosas sin poner la firma y sin fundamentar. Y va a haber coima igual. Porque la coima para ese funcionario que autorice con su silencio sin fundamentar también va a existir. Ahora va a ser mucho más difícil de penalizar. Claro, sin, No, pero esto Exacto. pasa Sin en un penalización, filtro de la sería. justicia. Exacto, y esto va a llegar a la Corte Suprema, volviendo al inicio, donde quieren poner, por ejemplo, a un juez de las empresas, que es Manuel García Mansilla. Mañana tiene que ir él a defender su pliego, y ese tipo es el tipo de las energéticas, es el presidente de la Cámara de Hidrocarburos, representa a las empresas que van a sacar gas y petróleo de Vaca Muerta, que van a ir a hacer cosas con autorización por silencio positivo. Entonces, Imagínate lo que tiene que ver con daño ambiental, por ejemplo. Por ejemplo, todo eso lo va a decidir, si lo votan, Manuel García Mansilla o Ariel Lijo. Por eso todo tiene que ver con todo. Y es gravísimo lo del silencio positivo, y pasó de largo en esa ley enorme que votaron los diputados y los senadores. Ayer nos mensajeábamos con el Tano porque no podíamos creer que en La Nación Más estuvieron todo el horario central 3 horas hablando de Alberto y Fabiola. Claro, vos le pasás la novela a la gente, que uno ya no sabe si se sacan el cucurucho en la frente para dormir los que ven La Nación Más o se lo dejan puesto. La gente se queda viendo esa novela y no se enteran de todas estas cosas. Mira, es muy curioso que lo menciones, Roberto, porque hoy a la noche va a reunirse el bloque de La Libertad Avanza para saldar la pelea que hubo la semana pasada. Después en un rato, si quieren, les doy más detalles porque van a expulsar a Lourdes Arrieta y hay otros miembros ahí en duda. Pero, ¿se acuerdan la pelea a gritos que hubo la semana pasada? Les voy a pedir el audio 7 ahora en un minuto. Vayan preparándolo. Hubo una pelea a gritos que se conocieron algunos fragmentos. De hecho, acá pasamos algunos fragmentos. Pero hay uno que a mí me llamó la atención y que todavía no vi que lo hayan destacado en ningún lado, y que hace referencia a lo que vos estabas mencionando recién, que es la utilización de escándalos para tapar las cuestiones que perjudican al gobierno, específicamente la visita y el plan para liberar genocidas. Lo tenemos ahí al diputado Mayoraz diciendo exactamente eso. En este momento
tendríamos que estar hablando del escándalo de Alberto con Fabiola y no de los problemas que tenemos en el bloque. Eso es lo que dijo textualmente el diputado Mayoraz en la pelea esa que tuvieron el miércoles pasado en la Cámara de Diputados. Pero bueno, evidentemente algunos canales se ordenan más fácil que algunos diputados de La Libertad Avanza. Che, algo que pasó también es que apareció Bullrich en un video con este hombre que está fugado, acusado de pedofilia, ¿no? O sea, no solo se le escapó, o sea, no encontró a Loam, se le escapó el pedófilo. Pensá que esta mujer mide como 60 puntos en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sino que aparentemente era un hombre de ella. Imagínense si hubiera sido cercano a Cristina. No, olvídate, estaría en todos lados la cara de Cristina y en todos lados aclararían que es un diputado kirchnerista. Bullrich está teniendo varios frentes y varios problemas. Búsquenlo el video, así lo mostramos, ¿sí? Mientras la producción ahí busca el video, te comento. Mañana va a salir en el Destape una nota que estoy preparando, porque Bullrich viene silbando bajito. Pero se le están abriendo muchos frentes. Ella está muy preocupada. Lo que están poniendo es otra cosa, Sí. no es Bullrich, pero no importa. Este es Javier Milei, en algo gravísimo que hizo ayer, que fue retuitear un chiste sobre el pedófilo. Lo hacen quedar a tetaz como que es un niño, y hacen un chiste. Eso lo hace un desconocido. Ahora el presidente reposteó. Es decir, el presidente se cagó de risa de la pedofilia. Eso lo hace una persona con una capacidad emocional de un chico de primaria, ¿eh? Sí, pero es el presidente de un país Por eso, ese es donde el problema. una de cada 5 mujeres pero tuvo abuso sexual en la infancia. Este tipo de bromas, que es bullying, digamos, o es bromear con aquello que no corresponde, lo hacen los pibes que en general no tienen filtros, están bien, por formándose eso a la vida social. Vos podrías decir que es bullying a tetaz, pero es un presidente que está haciendo chistes sobre No lo estoy pedofilia en justificando, un estoy país diciendo de que coso. es gravísimo justamente por lo que expresa. Expresa que tenemos un presidente con una capacidad emocional, eventualmente hasta cognitiva en algunos aspectos, de un nene de primaria. Y una ministra de Seguridad, que ahora sí tenemos el video para ver, Roberto. Estoy con Germán Quisca, es candidato a diputado provincial. Él, como licenciado en Relaciones Internacionales, sueña con una misiones integrada, con producción y con trabajo. Sueña que cada misionero tenga su empleo y que cada uno pueda ser emprendedor. Ese sueño que compartimos todos. Así que, Germán, mucha suerte para esta elección. Juntos por el Cambio. Bueno, esa es la razón por la que Bullrich mide 50 puntos en la Ciudad de Buenos Aires, que está encubierta absolutamente por los medios de comunicación. Es decir, no solo se le escapó a ella, sino que era de ella. Bueno, ese es un dato no menor, lo que vos estás diciendo, se le escapó a ella. ¿Por qué? La sospecha es que Quisca, un día antes de que se ratifique su procesamiento, fue advertido de que iba a ser procesado con prisión preventiva. Es un delito gravísimo el que se le imputa. No hay posibilidad de procesarlo sin prisión preventiva, por la pena que conlleva el delito. Bueno, se le avisó unas horas antes y eso le dio posibilidad de huir, de fugarse. Ahora, para traspasar la frontera, que es la sospecha que hoy tienen en Misiones, tiene que traspasar la frontera porosa, es cierto, con algún guiño, algún visto bueno, alguna desatención de las Fuerzas Federales de Seguridad, que son las que maneja Bullrich. Ahí es donde Bullrich aparece involucrada de manera directa en este escándalo. Más allá de este antecedente que también se hizo viral. O quizá por ese antecedente. Bueno, es lo que ahora queda en el ojo de la política. Bueno, como Puerta sigue con el negocio político provincial y Pedrito Puerta o Pedro Puerta avanza ahora con una relación nacional. Vos pensá, ayer ninguno de los medios contaron toda esta aberración de Patricia Bullrich. Y se pasaron todo el día diciendo que esta chica, Arena se llama, la que dijo que está bien robar en la obra pública, qué sé yo. Dicen que es kirchnerista. Y que entonces el kirchnerismo está... Y que no es kirchnerista. No, la última vez que la vi estaba haciendo campaña con Scioli. No tiene nada que ver con Cristina ni con... No tiene nada que ver.
Igual hay una idea, a ver, si quieren lo discutimos eso, para mí es muy interesante, pues yo escuché muchas veces a muchos peronistas justificar la corrupción, un argumento que creo que lo mencioné la semana pasada con Fernando acá presente, que hay un argumento que a mí me enoja mucho, que es que la corrupción colabora para democratizar la política. La idea de que, bueno, si no solamente la política es patrimonio de los ricos porque se necesita plata para hacer política. Es una idea equivocada, a mi modo de ver, un poco está en la línea de lo que plantea Mayra Arena. Y es una idea equivocada respecto al vínculo entre la corrupción y la gestión, digamos, esta idea de que el roba pero hace es virtuoso. Ahora, distinta es esa discusión respecto a la operación que se monta sobre eso, para establecer que, en definitiva, lo que se busca es justificar el choreo. Son dos cosas, son cosas separadas. Para no caer en lo mismo, quiero aclarar una cosa. Lo de Kixka es un horror, lo de la imputación, la acusación sobre ese personaje, pero haríamos mal en comernos al caníbal, es decir, en hacer lo mismo que hace Majul respecto al kirchnerismo, a quien le adjudica no haber hecho nada por la imputación, por los golpes que se le adjudican a Alberto Fernández. Es tan injusta una situación como la otra. Digamos, ni el kirchnerismo es responsable de lo que haya hecho, los crímenes que eventualmente pudo haber cometido Alberto Fernández. Sería injusto eso, porque el kirchnerismo es un movimiento, un proyecto político, que habrá que ver qué fisonomía tiene, si sigue, cómo sigue, pero de ningún modo es responsable del crimen que pueda eventualmente haber ejecutado uno de sus integrantes. Y lo mismo corre para este muchacho. No es que lo que estamos marcando es la diferencia de abordaje, ¿no? Y en todo caso, la diferencia de cómo se aborda una cosa con la otra. Si hubo en la fuga. Y después, claro, la responsabilidad sobre un hecho grave, que sería la fuga con ayuda, ¿no? La fuga Patricia Bullrich también fue encubierta cuando llevaron a su oficina los teléfonos de la secretaria de Milman. ¿Te acordás? Claro, Patricia Bullrich tiene un prontuario larguísimo. También nosotros publicamos en el Destape todas las reuniones que tenía con los jueces y fiscales durante el lawfare. Santiago Maldonado, Rafael Nahuel. Es un personaje realmente nefasto de la historia argentina, pero hace demasiados años que está ahí. O sea, con una relación explícita con la embajada, con mi vecino acá, ¿no? Sí. O sea, ella va, se disfraza, qué sé yo, como diciendo, sí, a mí me banca la embajada. Sí, ahí también está, entre los distintos frentes abiertos que tiene, hay otro que es con Santiago Caputo y justamente tiene que ver con que tienen distintos proveedores para el equipamiento que quieren o que pretenden utilizar las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia en la Argentina. Ahí hay una pelea de proveedores que tiene a Bullrich como representante de unos y a Caputo interesado con hacer negocios con otros y que está generando también ahí algunas rispideces. Mañana voy a tener más información sobre esto. Bueno, muy bien. Una cosa, ¿no? Sí. Mensajes y se los mandamos a Ari y a Alan. Tenemos acá algunos mensajes. ¿Querés arrancar vos o arranco yo? Graciela dice, Axel es coherente, pragmático, lo que dice hace y no miente, dice Graciela. Jorge dice, cierto que hay que columnarse detrás de Axel, único que hoy le pone el cuerpo conjuntamente con Quintela. Manguera dice, negociar con Villarroel es como negociar con Videla o la fusiladora. Recuerden que ella desempató la ley de bases con discursito y todo. Sí, Fernando, 37% del electorado es provincia de Buenos Aires, y David dice, no hay ningún votante de Néstor y Cristina que se le pase por la cabeza aceptar a Villarroel. Ojo con la cultura de derecha que se instaló, dice Mario Ernesto, no creo que sea solo una cuestión de enojo por salarios bajos nomás. Claro. No es solamente eso, pero hay que entender que los salarios bajos ayudan a que se instalen determinadas discusiones y determinados discursos. O sea, es que en la visión del gobierno, y que está compartida por muchos de los política, es la estabilidad lo que más te afecta a la hora de las elecciones. Afrontar un proceso electoral con inflación, los resultados son negativos. Y el menemismo lo demostró, ¿no? El menemismo ganó una elección con 20% desocupados, pero con estabilidad de precios. Lo sabe Galperín, después si quieren lo comentamos. Elena dice, acá en el sur pagamos todo el doble o más que ustedes, eso también es cierto, se refiere a la encuesta, que ya tiene más de 5.000 votos y que pueden participar en el canal de YouTube, porque es cierto, 1 millón de pesos no es lo mismo, no rinde lo mismo en Salta que en la provincia de Buenos Aires o que en Santa Cruz, pero bueno, esta es una encuesta para conocer a brocha gorda también cómo está el público, cuál es la opinión del público. Candelaria.
Sí, vamos a hablar del frente externo en estos límites que se empiezan a marcar cada vez de manera más evidente. En este caso tenemos un tape que armó acá la producción en relación a si Argentina está cara o no en dólares. Es el tape número 3. Será que a Argentina em 2024 tá cara? Eu acabei de finalizar uma viagem de 11 días en que eu pasei por 5 ciudades. El costo de vida está altísimo y ya no afecta solamente a los locales, sino que a los turistas, como que pasaron los precios literalmente a dólares. Un bife, un puré de papas y eso que no pedí bebida, me salió por 21.000 pesos. Lo primero que he notado en este cuarto viaje es, wow, qué diferencia de precios hay entre España y Argentina. Parece que en Argentina se cobran 2.000 dólares para los precios que hay en los supermercados tan altos, más que en España. ¿Cómo es posible que la carne valga más que en España? Los productos básicos también. 94 reais. Eu não compro quase nada. A gente comprou um packzinho de água, 4 bananas, 2 maçãs e 2 maçãs assim, ó, minúsculas, tá? Não sei vocês, eu achei caríssimo. Sustancialmente todo más caro, mucho más caro. Y básicamente es una pregunta que nos hacemos mucho en España, que no sabemos cómo aguantar los argentinos. Bueno, ahí tenemos en primera persona, si se quiere, ¿no? El aumento, el costo en dólares para personas que vivían justamente en el exterior. En ese caso eran turistas, pero también se habla justamente de los nómades digitales o de personas que elegían venir a trabajar acá porque justamente en dólares era barato. Y se ve en la placa número 2, que es la placa de turismo, que muestra justamente la diferencia entre el turismo receptivo, o sea, la gente del exterior que viene acá, y que esto importa en tanto balanza comercial, o sea, la balanza del turismo lo que muestra es entrada y salida de dólares, y lo que se ve es una caída del 21,2% en miles de visitantes que venían a la Argentina en comparación con el año pasado, o sea, un quinto menos, y por el contrario, residentes de Argentina que salen al exterior, porque la comparación entre Argentina y el resto de los países, bueno, digo, para nosotros también termina siendo cara la Argentina, y esto es importante sobre todo pensando en la temporada que viene y en una tensión que va a pedir cada vez más dólares, y además en esos dólares que terminan presionando también en las reservas del Banco Central con los gastos en tarjeta. El dólar tarjeta sigue estando carísimo, digamos, está más de 1.550 pesos, porque es justamente el dólar más caro de todos, es el que tiene todos los impuestos y el que no esté intervenido por el Banco Central, entonces está muy por encima del dólar MEP o del dólar CCL, incluso del dólar blue, pero marca una presión para las reservas del Banco Central en los próximos meses. Ahí traje una plaquita que es la 5, que habla de estas intervenciones en el Banco Central. No, esa es justamente las presiones que van a tener esas reservas del Banco Central en septiembre, y ahí lo que vemos en este gráfico que parece una montaña rusa es los gastos en tarjeta de crédito. Es un gráfico de Amílcar Collante y lo que muestra justamente cuántos dólares se están gastando con dólares de las reservas del Banco Central que se están gastando con la tarjeta de crédito, y empieza a preocupar esto, que es un número de nuevo que representa un poco, porque como está tan caro el dólar tarjeta, mucha gente viaja y directamente usa el dólar billete, o después lo paga directamente en dólares, o sea que no presiona tanto en el Banco Central porque lograron hacer que el dólar tarjeta sea más caro, pero de todas maneras se ve esa recomposición en la presión, y hay que ver qué pasa con la temporada de verano, porque si el plan es bueno, efectivamente Argentina va a ser mucho más caro que otros destinos, acá nomás, ¿no? Pienso en Brasil, en Chile. El otro día en Uruguay. leía que por un mes de carpa en Mar del Plata están pidiendo 1 millón de pesos. Pues es que en la encuesta hay un dato que me parece que es muy interesante. De los turistas extranjeros que vinieron a Argentina, el 4.7% tuvo origen en Estados Unidos. Turistas argentinos que viajaron a Estados Unidos, 10.4%. Es decir, estamos enviando el doble de lo que está llegando. Con Europa pasa lo mismo. El 5.9, casi el 6% de los turistas que llegaron al país eran europeos, pero el 10.7% de los argentinos que viajan al exterior viajan a Europa. Y eso muestra claramente el atraso cambiario, porque para ellos es muy caro venir, para nosotros muy barato salir. Pero, ¿qué atraso cambiario? Porque vos fíjate que les apetece irse con un dólar tarjeta a 1.500.
¿Sí? O sea, les parece barato y viajan cada vez más con una tarjeta 1500. Ese es el tema. Ya discutir si van a devaluar o no, van a devaluar, obviamente. El tema es cuánto. ¿Cuál es el precio de equilibrio? ¿Cuál es el precio al que van a liquidar exportaciones? Al que este saldo, pues si este saldo turístico sigue creciendo, y te puede comer, ha pasado en Argentina que te puede comer 5.000 millones de dólares por año. Digo, entonces, ¿cuál es el precio en que la gente no empieza a importar todas las zapatillas, todos los jeans y destruya la industria? ¿Cuál es el precio de equilibrio del dólar? Vos fíjate que a 1.500 la gente viaja igual. Mirá, ayer hablábamos, Roberto, con un empresario pyme industrial textil que decía lo siguiente. Están sobreestoqueados del producto que fabrican. Y tienen todavía stock, se están comiendo el stock de los insumos. Lo poco que ingresa, porque obviamente están vendiendo muy poco, producen indumentaria de trabajo y muchas empresas, otras pymes, están ahorrando en indumentaria de trabajo en acuerdo con algunas comisiones internas, es indumentaria de seguridad en muchos casos, pero acuerda con las comisiones internas ahorrarse ese gasto, postergar, digamos, la compra de indumentaria de trabajo para no tener que aplicar despidos o reducción salarial. Bueno, entonces lo que decía este empresario es, fíjate cómo es el mecanismo. Ya están sobreestoqueados y están comiéndose el stock de insumos. Todo lo que entra va a dólares, porque esos dólares, si es que hay en algún momento alguna recuperación, van a ir a la compra de insumos que se van a encarecer. Entonces, el proceso es de absorción de dólares de aquellos que tienen la posibilidad porque todavía venden algo. Ahora, el tema es que esos dólares, si no llegan y la demanda se mantiene, es una cosa. Ahora, y si la demanda cae, cuando vos tenés si la demanda cae y no hay oferta, cuando tenés un proceso como este, siempre tenés que comprar lo que todavía no subió. Claro. En este caso es el dólar. Vamos con Ari Lijalad, dale. Sí, no, tiene que ver con esto justo el dólar porque mañana tiene que ir a defender su candidatura a la Corte Suprema un tipo que dice que hay que dolarizar. Manuel García Mansilla, que es el otro candidato de Javier Milei, dice que está todo bien, que se puede dolarizar, que defender la moneda, según la Constitución, para él es defender la moneda que usemos. No importa que sea el peso, no importa que sea nuestra, no importa que la imprimamos, sino que es la boleta que nosotros usemos. Y es el tipo que mañana va a estar en el Senado. Digo porque el juez Ariel Lijo se llevó toda la marca y hemos hablado largo y tendido de por qué el juez Ariel Lijo no debería llegar a la Corte. Menos que menos Manuel García Mansilla. Y le van a conocer la cara si no están acá mañana. Si están acá se la van a conocer ahora porque lo vamos a escuchar un poco para que sepan cuáles son sus posiciones. ¿Por qué? Manuel García Mansilla es un tipo de las empresas, ¿sí? Ya la Corte, recuerden, está integrada por Horacio Rosati, que es un tipo que cree que él se puede autovotar presidente de la Corte, autodesignar presidente del Consejo de la Magistratura, que es una suerte de rey de facto del país. Ricardo Lorenzetti, que fue el tipo que armó el Lofer, ¿sí? Juan Carlos Maqueda, que es un tipo nombrado por un senador en ejercicio de la presidencia hace 20 y pico de años y que está con un pie afuera por las causas de corrupción en la obra social de la Corte Suprema, y Carlos Rosengras, que es el representante de un grupo de empresas, ¿sí? Esa es la Corte actual. Le quieren sumar al hijo, que es el ejecutor del Lofer, y le quieren sumar a García Mansilla, que es el representante de la otra parte de las empresas. Bueno, García Mansilla es el representante del sector energético. De hecho, es el presidente de la Cámara de Hidrocarburos, ¿sí? Y como tal, quiere llegar a la Corte Suprema a ser el juez que decida sobre la ley bases. Porque todo esto va a terminar en la Corte Suprema. Y la ley bases dice dos cosas. Primero, que pueden exportar todos los hidrocarburos que quieran, sin dejar un litro de nafta acá, ni gas para los argentinos. Y segundo, que lo van a hacer en condiciones muy ventajosas y sin usar proveedores locales. Esa parte está en el RIGI. Todo esto en algún momento se va a judicializar y va a terminar en esta Corte. Bueno, ¿qué piensa García Mansilla de los derechos de las empresas? ¿Sí? Tenemos un tape, el tape 2, les pido, de García Mansilla, que es cuando estaba el gobierno de Macri y en ese momento hacían tarifazos. ¿Y quién tenía que decidir sobre los tarifazos? La Corte Suprema. Bueno, ¿qué opinaba García Mansilla, el que quieren poner a la Corte Suprema, sobre eso? Mirá. Nuestro mensaje en esta audiencia de hoy es claro y concreto. El sector de exploración y producción gasífero necesita que se cumpla lo que establece la Ley 24.076, que prevé en su artículo 2
el objetivo de promover la competitividad de los mercados de oferta y demanda de gas natural y alentar inversiones para asegurar el suministro a largo plazo. ¿Qué significa esto? Significa que los precios de gas sean libremente determinados por la oferta y la demanda. Para ello es fundamental que se permita, tal cual lo establece la ley, celebrar contratos de compraventa de gas natural entre compradores y oferentes. Significa que es fundamental dar señales para garantizar la seguridad del suministro de largo plazo, ya que de esta forma se incentivarán las inversiones necesarias, que son también de largo plazo. Significa que es necesario eliminar todas las regulaciones distorsivas, como los redireccionamientos, que lo único que hacen es desalentar inversiones. Bueno, el precio del gas y de la nafta tiene que ser libre, por oferta y por demanda. Vos sos tan libre de usar gas como de no usar, sos tan libre de usar nafta como de no usar. Esto lo dijo como director ejecutivo, de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos, que es a lo que va a ir a representar a la Corte. Sí. Pero perdón, uno podría usar el mismo argumento y decir que son inconstitucionales los topes a las paritarias del 2%, porque un empleador puede elegir contratar o no un empleado. La diferencia es que no está regulado en ningún lado. Claro. Simplemente no te la convalidan. Pero no hay ningún papel donde diga que está en un límite las paritarias. Digo, este es el señor que quieren poner en la Corte Suprema, que cree en lo mismo que está en la ley base, por eso lo quieren poner, porque todo va a terminar judicializado. Tiene además un perfil absolutamente antiderechos. Él no cree en los derechos y menos cree en los derechos que se alcanzaron hace poco, como por ejemplo la interrupción voluntaria del embarazo, discusión de la cual también participó cuando estuvo en el Senado y lo podemos escuchar. El derecho a la vida desde la concepción está expresamente reconocido en normas de máxima jerarquía en nuestro país. El aborto, en cambio, es un delito que tiene algunas causales de no punibilidad previstas en el Código Penal. A pesar de ello, los artículos 5 y 6 del proyecto de ley pretenden garantizar el aborto como si hoy fuera un derecho. Bueno, por suerte ya es un derecho porque está la ley, pero este señor forma parte de la avanzada para terminar con ese derecho que se logró después de muchísimos años en la Argentina. Entonces, vuelvo a repetir algo. Hay en el peronismo la posibilidad de frenar el ingreso del juez Ariel Lijo, que ya hemos hablado mucho, el hacedor del lofer, y de Manuel García Mansilla, que si alguno que quiere buscar tweets borrados, lo va a encontrar con un profundo antiperonismo también, pero digo, que viene a representar a las empresas y a los antiderechos en la Corte Suprema, y el peronismo tiene la posibilidad de bloquear esto. ¿Qué le prometen al peronismo para que no bloquee esto? Que se va a ampliar la Corte, y le van a dar lugares en esa Corte ampliada, o que le van a dar el Procurador General de la Nación. Yo hace mucho, ya lo conté, me dedico a esto y esta promesa de que te van a dar lugares hasta que no te los dan no existe. Y el peronismo tiene la posibilidad de bloquear, pero no tiene la posibilidad de nombrar por sí mismo, ¿sí? O sea, bloquea porque tiene 33 senadores, pero no tiene 48 para nombrar a un juez que quiera. Si es que mi ley te cumple y te propone, primero te amplía la Corte y después te cumple y te propone a los jueces que vos quieras o al Procurador General de la Nación que vos quieras. O sea, no hay ninguna chance real efectiva de que haya una negociación posible y con un buen resultado a cambio de estos dos personajes en la Corte Suprema. La semana pasada estuvo el hijo y dijo que él iba a ser el representante del Poder Judicial en la Corte, cosa que no debería hacer, debería ir a cumplir la ley. Y ahora quieren mañana, ahora ya le conocen la cara, mañana lo van a poder ver más en detalle, a Manuel García Mansilla, que es el representante de las empresas y de los antiderechos. Esa es la Corte que quieren conformar. Lofer, empresas, antiderechos y una Corte que ni siquiera cumple la ley, como en el caso de Rosati, que primero aceptó ser designado por decreto, después autovotó presidente de la Corte y después se autodesignó presidente del Consejo de la Magistratura, que es el que elige los jueces. O sea, si conformamos esa Corte de 5, creo que es bastante problemático. Pero bueno, mañana es el capítulo García Mansilla. Se consolida la sobrerepresentación empresaria, ¿no? Tienen una sobrerepresentación en los medios de comunicación, lo tienen en Comodoro Pi, se adueñaron del gobierno, porque a Milei lo pusieron en un grupo de empresas, hicieron la ley bases los empresarios, y ahora con Rosenkrantz y con él empiezan a formar una mayoría de abogados de empresarios. Sí, lo único bueno es que Rosenkrantz y García Mansilla representan grupos de empresas distintos, pero como sea,
negocios son negocios. Es y más probable que se terminarán... pongan de acuerdo entre ellos que se pongan de Claro, acuerdo van a algunos ser- de ellos con nosotros. Van a ser una UTE, una Lo- Unión lo de Transitoria de Empresas procurador- de jueces. Lo de procurador es muy importante porque en la etapa que viene de sistema de justicia en la Argentina, el fiscal va a ser muy relevante. Eso dicen. Pero igualmente necesitas 2 tercios Claro. y nadie te va a dar 2 tercios para que Ninguno pongas de un los procurador nombres que pro- se mencionan son afines al peronismo. Sí, De hecho, sí hay afines al peronismo. ¿Cuál? Mariano Borinsky. Está promovido por los mismos sectores del no, por peronismo eso, que quieren pero, negociar. no es afín al peronismo. Bueno, Lamentablemente. no me gusta ser sommelier de peronismos, pero el tipo de peronismo que a mí me gusta, que es nacional, popular, progresista, no se vería representado en Borinsky, que era el tipo que iba a jugar al pádel con Macri para perseguir peronistas. Digamos que es un tipo de peronismo que a mí no me gusta. Lo defino en Coincido, términos personales. Pero los mismos que están negociando al hijo y García Mansilla están negociando ponerlo a Borinsky. Ponerlo a Mariano Borinsky, que hoy es el presidente de la Cámara Federal de Casación, por las mismas razones, porque es un tipo con el que se puede hablar. Bueno, tanto se puede hablar que fue 16 veces a Olivos a hablar con Macri mientras armaban las causas contra Cristina, contra Vudú, Santiago Maldonado, etcétera. Con el procurador es muy importante el patrocinio de estados extranjeros, ¿no? En el caso de la embajada tiene cierta afición por Juan Bautista Maíquez, que es del PRO, es el Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires, hijo de Coco Maíquez, compañero de Borinsky en la Cámara de Casación Penal. Claro, correcto. Es Juan Bautista. Uno de los huemules. Uno de los que viajó a Coco Maíquez, el papá de Juan Bautista. Y Juan Bautista también viajó. Y Juan Bautista también viajó. No, fue un viaje padre e hijo a... Hay una línea Juan Bautista Maíquez que termina en el Instituto Patria. Sí, claro, vienen todos de Mercedes y son muy amigos de la familia Guado de Pedro. O sea que Juan Bautista Maíquez también podría conseguir votos en un sector del peronismo. Sí, claro. Y hay Por un eso tercer, digo, hay un tercer candidato que es Julio Contegrán, Ese es Macri puro. que es Macri puro, pero que hoy está en la provincia de Buenos Aires como jefe de fiscales en la provincia de Buenos Aires. Sí, Macri no lo quiere, pero ahí hubo una confusión. Macri no quiere a Julio Contegrán como Procurador General de la Nación, como jefe de los fiscales, lo quiere como Procurador del Tesoro, que es el jefe de los abogados del Estado. El lugar que tiene Barra hoy. El lugar que tiene Rodolfo Barra, porque es el tipo que tiene decisión sobre las causas de correo. Ahí hubo una confusión de Julio Contegrán, lo quieren como Procurador del Tesoro. Entiendo no que jefe de hay fiscales. intendentes peronistas que se entusiasman con la idea de que Julio Contegrán salga de la Procuración General de la sí, provincia de Buenos sería Aires muy bueno. para poder poner uno propio. Se sacan un problema de encima Y se lo trasladan al país. A todos. Se lo trasladan. Sí, no. Digo, ¿por qué cuento No esto? es una buena idea. ¿Por qué cuento esto? Porque todos los nombres que se mencionan en general son afines al establishment, digamos, por el lado del macrismo, por el lado de la embajada, pero al mismo tiempo mantienen contactos con sectores, con tribus del peronismo que podrían ver algún beneficio ahí, ¿no? En esos movimientos. El problema es lo que acaba de decir Nico. Si ese beneficio es sectorial o es para el colectivo, pareciera ser que no es para el Pero que no lo colectivo. es, y además no hay un ejemplo. Yo, perdón, lo he discutido mucho este fin de semana con gente que me vendía estas ideas. No hay un solo ejemplo de éxito en este tipo de negociaciones judiciales en los últimos 10 años. O sea, los que ¿Éxito llevan... para ¿Cómo? ¿Éxito para quién? Claro. Para lo que supuestamente quieren hacer, que es o mejorar la situación procesal de Cristina, que solo ha empeorado en los últimos 10 años, basada en este tipo de negociaciones. O sea, la situación procesal de Cristina en los últimos 10 años empeoró. Fue condenada, de hecho, durante un gobierno propio. O sea, no resultan estas negociaciones, no tienen efecto. Yo creo que la única negociación que ve Comodoro Pi es cuando arrasás con los votos. Es la única. Yo la única vez que vi a los jueces y fiscales de Comodoro Pi preocupados fue cuando Alberto Fernández ganó con el 48% de los votos en primera vuelta y dijo yo voy a limpiar esto. Le duró poco la De hecho, preocupación. hubo dos fiscales y un juez que presentaron la renuncia Sí, y pasó estaban eso, muy preocupados. Por eso, y como todo tiene que ver con todo, yo sé que me van a decir que falta mucho, pero estar cascoteando a la única persona que tiene un caudal de votos tremendo en la Argentina y que es a lo único que le temen los jueces, a los votos y a la legitimidad que te dan los votos para hacer cosas. No le temen a los acuerdos de Palacio, no le temen al Consejo de la Magistratura, no le temen al Senado, no le temen a nada de eso. No funciona. El Consejo de la Magistratura no destituyó prácticamente jueces en sus 30 años de vida. No lo hace, no pasa. No le temen a eso, le temen a los votos.
Entonces, la estrategia judicial de pensar que porque te doy un juez, me das un procurador, te doy un juececito, te nombro no sé qué, va a tener algún efecto positivo sobre la situación personal de Cristina, yo creo que es un error y la verdad que los últimos 10 años lo demuestran. Y ni hablar de que es un error saliendo de la situación procesal de Cristina, porque estás creando una Corte Suprema por los próximos 20 años dedicada a laburar para las empresas. Eso es lo que se está discutiendo. Es un error respecto a los problemas judiciales de Cristina, es un error en términos colectivos, naturalmente, porque Sí. el estado de injusticia ha empeorado. Si es mejor para quién, Claro. porque yo dudo a veces si la gente que se supone intenta ayudar a Cristina la está ayudando. No. Y Pero después además la hay ha otro disciplinado tema a ahí. Cristina. Eso Pero- es lo más incómodo de pero todo. creo que La ha disciplinado. hay Cristina otro decidió tema- bajo ese estado de conmoción. Pero si se también quiere, que ser me parece que perseguida. hay otro tema más de fondo ahí, que es que finalmente, y esto es algo que venimos charlando hace mucho acá, la política se rige por decisiones tacticistas de corto plazo y no hay nadie que esté hablando de una estrategia, de un desarrollo, de hacia dónde ir el país, o no, en realidad, sí hay, porque los empresarios que ponen a los García Mansilla, a los Lijo, a los Rosenkrantz en la Corte, tienen una idea muy clara de qué país quieren ser en 5, 10, 20 años y están tomando todas las medidas para que eso suceda. Falta que del otro lado dejemos de calcular cómo sacarle un poco de beneficio cortísimo a la siguiente decisión y empecemos a alinear nuestras decisiones en una estrategia de largo plazo. Por eso es interesante lo de Axel de ayer. Sí, totalmente. Contra el sentido del viento. Totalmente. Las inversiones de la derecha, ¿no? De hecho, había contado hace poco el dinero enorme que invierte Moreno todos los días en redes, además de pagar a todos los streaming y qué sé yo. Y viste que este tema de las paritarias de los trolls del gobierno que quieren ganar más, bueno, hay un montón de trolls del gobierno que trabajan también para Moreno. Y le cobran a los dos. Ahora, el que pone la guita en el gobierno, porque es guita negra, es el mismo que pone la guita de Moreno. Él mismo les paga y atienden por dos ventanillas. Una por el lado del gobierno y otra por el lado del peronismo morenista. Como un dueño de streaming que tiene un streaming de una cosa y un streaming de la otra. Claro. Mira vos. Claro. Qué difícil de... Una forma, la diversificación es... Negocios son negocios. Claro, la diversificación es una forma bastante efectiva. Me pregunto si para nosotros es complicado, qué difícil debe ser para la gente que no trabaja de esto, entender qué está pasando. ¿No? Bueno, fíjate que ayer Galperín salió a pedir que el Estado lo cuide. Un tipo que se llena la boca con un discurso antiestado salió a pedirle al Estado que administre una situación de conflicto entre su empresa y los bancos, ¿no? Fue noticia ayer muy relevante por esta curiosidad, que es Galperín pidiéndole al Estado que arbitre. Bueno, si no hubiese Estado no habría quien arbitre, ¿no? Es una pelea entre malos, así que dejémoslo. Absolutamente. Che, Roberto, ¿querés ver el zapping? Vamos a ver un poco lo que estuvo pasando en la tele en estas últimas horas. Dale. Bien, arranquemos, ¿te parece, con Feynman, que está viviendo, yo diría, a flor de piel toda esta interna de la derecha entre Macri, Milei y demás? Y ayer hablaba sobre esta idea que comentamos más temprano, y que es cierto, parece muy lejana, pero se instaló sobre todo a partir de que Macri mostró los dientes la semana pasada, que es la posibilidad de que un Milei quede muy en minoría en el Congreso y pueda ser víctima de un juicio político, algo que están instalando desde el propio macrismo a través de sus voceros como Feynman. Escuché mucho este fin de semana, mucha gente del kirchnerismo en los medios de comunicación hegemónicos entusiasmarse con los 2 tercios, pero alegres. Sí. Qué bueno, por fin logramos un 2 tercios en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Eso significa que tenemos el número mágico para voltear al presidente. Claro. O sea,
les encanta ese número solamente para voltearlo. ¿Qué es lo que te dijo? ¿Qué es lo que dijo Mayans? ¿No? Exacto. Que lo quieren sacar por psiquiátrico, por qué sé yo. Por lo que sea, la que por lo que sea. vale. Pero ya están entusiasmados con ese número mágico de 2/3 en Cámara de Senadores y Diputados. Daban este número como para meterle miedo al gobierno y decirle, mirá, ojo, acá tenemos la llave. El viejo truco de instalar un tema poniéndolo en boca de otro, ¿no? Porque ahí lo que claramente está es un operador del macrismo como Feynman diciendo, miren que está pasando esto. Buen día, Sofi, bienvenida. Buen día, ¿cómo bienvenida andan? al pase. Gracias. Pero evidentemente en el gobierno preocupó este paso de la semana pasada y esta amenaza de Macri, y eso lo podemos notar escuchando a Johnny Viale, que representa otra campana en la interna de la derecha, diciendo, guarda con esta nueva sociedad de todos contra Milei. Por lo tanto, el dato central acá no es la nueva fórmula jubilatoria, sino la nueva mayoría política que se está configurando en el Congreso peligrosamente, que es kirchnerismo, que es radicalismo, que es pichetismo, que es coalición cívica, socialismo y macrismo. Todos contra Milei. Es un dato nuevo. En 48 horas la oposición se reagrupó y está generando una peligrosa nueva mayoría para el gobierno de Milei. Cuidado con esto. A vos te hablo. 2/3 de los diputados voltearon el DNU de la CIDE y 2/3 del Senado votaron la reforma jubilatoria. ¿Cuál es el mensaje? Pórtate bien, porque tenemos el número para el juicio político. Es delicado esto. Yo te recuerdo que el kirchnerismo viene hablando y mucho, hoy Mayans también, de hacerle un juicio político a Milei. Mirá. Bueno, ahí tenemos nuevamente la figura de Mayans, y creo que esto también explica un poco lo que hablábamos más temprano del mensaje de Cristina, diciendo, che, yo no me quieran meter en ese teje y maneje. Me llamó la atención un detalle nada más, ¿no? Pero venía Viale enumerando los sectores, dice, bueno, Unión por la Patria, el radicalismo, la coalición cívica, y antes de mencionar al PRO, mencionó al socialismo, que no estaba en la lista, como para dejar pegado ahí al PRO con una palabra que es mala palabra para los libertarios, ¿no? Como socialismo. Ahí están sacándose los pelos, claramente. Se están tirando. Bueno, de hecho, perdón, hay una nota re interesante de Johnny Eguier, que es acreditado en Casa Rosada ayer, donde tiene un off que dice, hasta que no nos devuelvan las 3 derrotas que nos hicieron comer la semana pasada en el Congreso, que no vengan a hablar. O sea, claramente mostrando cómo está el clima en Casa Rosada en relación a sus aliados del PRO. Yo siempre tengo presente el tuit de adjudicado Santiago Caputo a las cuentas de Santiago Caputo pidiendo cerrar el Congreso. Digo, me parece que eso es más peligroso que la amenaza de un juicio político que dentro de todo se maneja dentro de los parámetros de la Constitución. Mayans no dijo que iba a hacer un juicio político. Iván Jagroski le hizo una pregunta en la que mucho espacio no le quedaba. Tenía que decir. Y se agarraron de eso. O sea, Mayans no fue a decir, mira, yo quiero venir a decir acá que quiero un juicio político. Eso no lo dijo. Pero ellos le sirve para victimizarse y para decir, bueno, en vez de hacer 2 horas de la novela de Alberto y Fabiola, lo dejo y 5 minutos digo que son unos golpistas. En realidad, en esa respuesta, Mayans lo que hace es interpretar la gestualidad de Macri. Dice, Macri le avisa a Milei que puede reunir los 2/3 y darle matraca. Creo que usa esa figura, ¿no? Sí. Bueno. Estoy todos los días, viste que Telegram te avisa cuando entra alguien nuevo. A mí me llama la atención, porque yo uso Telegram para que no me espíen. Y ahora está todo el mundo en Telegram. Cuidado. Está todo el mundo en Telegram y el dueño está preso. Claro, yo te diría que es el momento para que te bajes de Telegram. Debo decir que he perdido un poco la confianza en Telegram desde que me enteré que... En Rusia... Me parece que les pasó a todos. De hecho... Sí, en Rusia recomendaron a los funcionarios no usar Telegram en estos días. Exactamente. De hecho, es algo curioso lo que está pasando con Telegram y a partir de que detuvieron al fundador, porque en un momento se instaló esa idea de que era una red social súper segura, que codificaba los mensajes y que era infranqueable de alguna manera, pero hay un caso que pocos quizás recuerdan, pero que muestra la vulnerabilidad de la red social Telegram,
Claro, que es el caso del Lavallato, cuando se filtraron los mensajes entre el fiscal de Brasil y Sergio Moro, que era ministro en ese momento de Jair Bolsonaro, y que eran mensajes donde estaban operando en el marco de la causa del Lavallato y que fueron publicados por The Intercept, un portal, bueno, también quebrando las propias leyes Los brasileñas, mensajes de los ¿no? huemules también eran en Telegram. Bueno, pero de repente... Filtró uno de los miembros, aparentemente. No, digo que por supuesto no existe lo inexpugnable en ese sentido. Digo, los mensajes, cuando se trata de negocios o de otras cosas vinculadas, bueno, puede filtrarse, sí. De hecho, cuando uno charla con personas que se dedican a seguridad digital, a seguridad tecnológica, te dicen, de cada 100 brechas, filtraciones, hackeos que hay, 98 son por un error humano. Claro. No por un error técnico del sistema. Muchas veces vienen por alguien que tiene un descuido, alguien que actúa de mala fe. Una alguien acción que... humana, digamos. Exactamente, así es. Exactamente, bueno. Fue sensación de impunidad, ¿no? Pero bueno, seguí, Claro. Sofía. No, bueno, digo, es interesante este discurso, este debate que apareció a partir de que detuvieron al creador de Telegram, que es de origen ruso, pero bueno, después adquirió la nacionalidad francesa porque se fue de Rusia, creó primero una especie de Facebook ruso. Le fue muy bien, el gobierno ruso trató de que compartieran el sistema de seguridad y bueno, tratar de tener algún tipo de acceso a esa red social, la terminó vendiendo, después se fue de Rusia y terminó creando Telegram, ¿no? Y decidió establecerse en Arabia Saudita por su condición de neutralidad para llevar adelante el desarrollo de esta red social de Telegram, que a su vez es bastante interesante porque es usada en muchísimos países justamente para difundir información falsa, para organizar protestas contra los propios países o líderes de los países en los que se organizan esas protestas, por ejemplo en Irán, bueno, en el mismo Rusia, y que actualmente también los gobernantes rusos utilizan Telegram, y por esto esta mención que hacíamos respecto, bueno, a la evidente inseguridad por estas horas de estar usando esa red social. Y en concreto lo que están investigando es el rol que tuvo el creador de Telegram para dejar que sucedan cierto tipo de crímenes vinculados a terrorismo, a narco, a difusión de noticias falsas, básicamente, y esto además también está desplegando un debate respecto a lo que hablábamos hace un par de días con Elon Musk, ¿no? En qué medida se pueden regular las redes sociales, en qué medida también sus creadores o quienes las dirigen y las digitan son responsables o no de las cosas que pasan en esas redes sociales. Digo, redes de pedofilia. Pasó algo en línea con esto que está contando Sofi, que es que el dueño de Meta, que es el dueño de Facebook, pidió disculpas al Congreso de Estados Unidos por haber suprimido mensajes dentro de esa red social durante la campaña de Biden, 2020. ¿no? Asociado al COVID. O sea, hay todo un tema ahí de respecto a qué pueden hacer y qué no. Naturalmente uno imagina que el dueño de la red social tiene la palanca, para decirlo en términos mecánicos, ¿no? Puede modificar el algoritmo para beneficiar o perjudicar a alguien. La discusión en torno a la libertad de expresión es medio falaz, porque en definitiva estamos hablando de empresarios que tienen negocios. Al señor dueño de Telegram lo detuvieron en París cuando llegaba con su avión privado. Exacto. Es gente que es multimillonaria toda, digamos, por hacer negocios con eso. Y la discusión sobre la libertad de expresión es secundaria. Lo que hay acá es una disputa de poder. Murano, ¿puedo hacer una consulta acá en Candelaria Voto del Destape? Sofía que es la que sabe. ¿Pero son empresarios de redes sociales o tienen agencias de... Están diversificados. Claro, inteligencia. No les alcanza con una. Mirá Nadie que hay puede vivir de un plata solo ahí, laburo. Claro, es la época del pluriempleo. Tampoco tienen pluriempleo. Bueno, de hecho, el lío que hay con China y TikTok en Estados Unidos y cómo regular TikTok tiene que ver con esto mismo. TikTok que está presidida por un singapurense, no por un chino. Claro. Exactamente. Con el papelón en el Congreso de Estados Unidos donde le preguntaban por China y decía, señor, yo soy de Singapur. Yo soy de Singapur. Pero usted no, yo soy de Singapur. Es otro país. Bueno, es que
Claro. Los debe asesorar Mondino, ¿viste? Que dicen son todos iguales. No, pero está muy bien lo que se Cande, porque el tema de la inteligencia a través de redes sociales está muy vinculado a lo que contaba Nico hace un rato. Hay mucha guita en juego, millones y millones de dólares o de moneda en juego, de criptos también, digamos. Bueno, de hecho, el fundador de Telegram creó su propia cripto. Claro, que ahora cayó en picada el fin de semana. Pero eso disputa con los estados, ¿eh? Los estados, Bueno, hay estados muy Y porque preocupados. es acceso a esa información. No, y el tema datos de que personales. se valoricen monedas que no tienen bancos No, pero centrales. pero además hay una cuestión ahí. Estamos hablando de redes que tomaron para sí potestades que hasta hace no tanto eran de los estados. En Twitter, bajo la administración previa a Elon Musk, se censuró al presidente de los Estados Unidos. Un Donald Trump que a mí no me cae bien, que no me gustaba lo que escribía en Twitter, pero que una corporación privada pueda decidir. Y en el caso de la censura, además, es hasta menos grave porque es evidente, le borraron la cuenta. Pero también hay un algoritmo ahí que puede decidir darle más publicidad a determinado tipo de mensajes que otros. Sí. Digo, hay un montón de discusiones sobre el alcance que pueden tener estas corporaciones privadas globales, además, porque no son de un solo país, sino que actúan en todo el mundo, y el límite que se le pone desde el sector público. En Inglaterra hubo propuestas de estatizar estas redes sociales partiendo de la base de que dominan un cierto grado de información de que son críticas para los estados. Dice, así como en algún momento tuvimos que estatizar las redes de agua porque eran críticas para la sociedad, hay que pensar en cómo se van a administrar estas redes. Bueno, de hecho, el debate que están teniendo ahora en la Comunidad Europea, particularmente en el Reino Unido y también en España, es cómo se usó, por ejemplo, en este caso Telegram, para difundir noticias falsas que trataban de instalar la idea de que las niñas que fueron asesinadas hace un par de semanas en el Reino Unido, y la semana pasada hubo otro caso de un niño también asesinado, habían sido asesinados a manos de inmigrantes. Y particularmente falsa, en Telegram se están difundiendo esas noticias falsas. Entonces, los estados, y hay ahora también un fiscal en España que están diciendo, bueno, ¿qué podemos hacer? Que todos los que estén en redes sociales tengan que no puedan estar bajo condición de anonimato. Digo, están tirando algunas ideas para tratar de hacer algo con esto. Estamos que evidentemente es complicado. Mala noticia para Larreta, que quiere recrear un estado de centro, una propuesta de centro de moderación política cuando las redes empujan a los extremos, naturalmente. Pero se llama MAD. Se llama MAD. MAD es loco en inglés. Una línea respecto a lo de Larreta, pues muy interesante. Larreta, durante 3 de los últimos 4 años, previo a las elecciones, creía que tenía ganadas las elecciones. No solamente él, buena parte del Círculo Rojo creía que había ganado ya Larreta las elecciones, que era un trámite lo que iba a ocurrir el año pasado. Bueno, ya sabemos lo que pasó. Ahora, es interesante porque, reaparece presentando un espacio de centro cuando toda la la academia política sugiere que no hay lugar para eso. ¿Quieren verlo presentando este espacio? Ahí me lo propone el Tano, está entusiasmadísimo con esto, mira. Horacio, ¿dónde estamos? Estamos en MAD. MAD es el encuentro de mucha gente que pensamos diferente, que creemos en nuestro país, que queremos en nuestro país y que estamos convencidos de la otra idea, que es la idea del desarrollo, el nuevo desarrollismo. ¿Qué es desarrollo? Ya está, gracias. Perdón, entre paréntesis, el publicista que le dijo arranquemos el video mirando el teléfono porque así va a parecer todo más espontáneo, es el mismo publicista que le hizo perder las elecciones. Es el mismo. Porque le dieron el mismo consejo, parate arriba de una tabla que alguien te sostiene abajo, tranqui. Nadie lo va a notar. O sea, yo he hablado con gente del equipo de comunicación, es difícil hacer que Larreta parezca lo más humano posible. Es difícil. O sea, no sean malos. No, yo lo que digo es que vamos a una tanda de estos 30 segundos y dale. Estaba leyendo la encuesta del público. Y fíjense que solamente el 10% dice que necesita menos de 750.000 pesos para vivir. Y la verdad es que la mitad de los argentinos ganan menos de 300.000. El 34% dice que necesita entre 750 y 1 millón.
Otro 34% dice que necesita entre 1 millón y 1,5 millones, y un 23% dice que necesita más de 1,5 millones. Y la verdad es que la mayoría de la gente gana menos de 1 millón, gana menos de 750. A mí me parece que en general, además, nos cuesta darnos cuenta cuando somos pobres, ¿no? Decir, bueno, si ya no puedo ir al cine, si ya no puedo ir a la cancha, si ya no puedo ir a comer una pizza afuera, si saqué los chicos del colegio privado, bueno, todos esos son los indicadores de pobreza. La gente por ahí piensa que ser pobre es no comer. No, no comer es ser indigente. Todo eso te convierte en pobre. Y los números que se están estimando para este tercer trimestre que está corriendo, que lo conocemos a fin de año, es que está arriba del 60% la pobreza. Y eso es una locura que no sé cuánto hace que no vivimos, de antes de Perón, del primer Perón. Es que es el país al que Milei apunta como modelo. Milei te habla de un pre-1916. Milei habla no de pre-Perón, de pre-Irigoyen. A ese nivel no fíjate lleva. que en la encuesta los valores que están puestos, si vos los convertís a dólares, son salarios muy bajos. Estás hablando que la gente quiere un salario de $750 oficiales. Si lo pasás a dólares libres, estás hablando de un salario de $500. Cuando un salario promedio en Europa está en $1.200 y cuando un salario promedio en Estados Unidos está arriba de los $2.000. Entonces, estás convalidando el peor momento de del ingreso en dólares de la sociedad argentina para plantear lo que yo creo que el gobierno nunca se alejó, que es la dolarización de la economía. Ahora, Roberto, vos dijiste algo muy interesante recién, que es, te hicieron creer que tenés que ser pobre, digamos, ¿no? Porque si uno ve la encuesta, hay mucha gente que considera que tiene que ser pobre, que está, no sé, condenada, que es porque 750 lucas de ingreso, más allá de que te sirva a cubrir tus gastos, son la mitad de lo que por lo menos en el área metropolitana de Buenos Aires se necesita para no ser pobre. ¿No? Es un palo y medio lo que se necesita en el área metropolitana para no ser pobre. En una familia de 4. Acá hay gente que contesta que vive en casas de una persona, de 2, de 3. Pero digo, es la naturalización del pibe que no se puede emancipar. Sí. ¿No? Cuando lo deseable sería que los pibes tengan la posibilidad de hacerlo. Después, si no lo hacen por cuestiones socioculturales, por decisiones familiares, es otra película. Ahora, naturalizamos, le damos una carga positiva, si se quiere, a un hecho que no es, desde el punto de vista del desarrollo de las sociedades, no es positivo, que es que las familias no puedan proyectar, que vivan al día, ¿no? Vos creo que planteabas eso, Roberto, si no me equivoco recién. Claro, y uno se va acostumbrando, ¿no? Creo que Arbolito tenía una canción que decía que a todo te acostumbras y no te vas dando cuenta cuando te vas metiendo en la pobreza. Un día dejas una cosa, otro día dejas otra, y hay cosas que son muy graves. Vos siempre decís, Moreno, que hay cosas que después no se pueden arreglar, ¿no? Para la gente que no está entiendo hoy. Digo, la atención en los hospitales, cuando la gente gana 2 pesos y muchos ya no quieren ir, o lo que está pasando con el PAMI, es desesperante, ¿eh? Es desesperante. La gente no tiene atención de salud. Entonces, es un país en donde, ojo, no te enfermes porque estás en peligro. No te cuidaron con el dengue. Que no se te rompa el lavarropa, digo, ¿no? Porque todo eso, cuando la gente hace la cuenta de lo básico, no hace la cuenta que se le va a romper el lavarropa o la heladera o el auto, al que tiene el auto, ¿no? Yo tengo amigos que siempre fueron de clase media y que ahora, ya hace años, no de ahora, que no pueden ir de vacaciones. Bueno, si no te puedes ir de vacaciones, sos pobre. Las vacaciones están dentro de la canasta de pobreza. No digo ir a Nueva York, pero están dentro de la canasta. Entonces no te vas dando cuenta de que dejaste todo eso. Vas resignando derechos, objetivamente. Y sumo algo que por ahí se ve más fácil desde afuera, ¿no? En esto de los turistas que decían, es tan caro Argentina que deben ganar $2.000 por mes. Y lo que vemos es todo lo contrario, ¿no? Hay una narrativa del pagamos muy poco, pero cuando la gente lo ve por fuera dice, bueno, con estos precios, entonces deben ganar $2.000 por mes. Bueno, ¿quién gana? Hoy en día voy a usar el dólar oficial, o sea, el dólar que casi no se usa en la economía, ¿quién gana arriba de 2 palos por mes? Para hacer frente a esos costos. Roberto, recién decías, se te rompe el lavarropa.
un lavarropa en Europa está a unos 350, 400 euros. Ese lavarropa en Argentina está arriba de 1.000 euros. Es decir, está 3 veces más caro un lavarropa en Argentina que en Europa. Bueno, yo lo que creo es que todo esto, que aún si no devalúan, no se va a arreglar en los próximos tiempos, porque lo que hace es seguir ajustando. Esto es lo que lo va a condenar a perder las elecciones el año que viene. Yo no me como las encuestas, no creo que sea cierto que a Milei le va bien. Yo creo que este deterioro mes a mes hace que la gente se hunda y que el día que vaya a votar lo va a pensar. La gente va a sabe. depender mucho de la oferta, ¿no? Me parece que Sí, si se fragmenta mucho los años electorales, legislativos, mejor dicho, para las elecciones legislativas, se suele fragmentar mucho la oferta porque todo el mundo cuida su quinta. Y ahí eso puede operar como beneficio Pero para el la gobierno. mirada baja sobre cuánto saca La Libertad Avanza. Sí, sí. Después la mirada más fina va a ser, por ejemplo, si en la ciudad de Buenos Aires habrá que ver si compiten Bullrich y Macri, ahí va a haber una atención puesta naturalmente. Si se da ese escenario, o sea, hay que ver cómo se elaboran los escenarios, que es lo que está en construcción ahora. Y hay otro número. Frankenstein y la momia, vos te imaginas tenés que elegir entre Bullrich y Macri. No, bueno, yo aspiro a que haya alguna otra alternativa a esa. Es lo que estamos pidiendo todos los días, que se generen alternativas nacionales, populares, progresivas, que no nos sometan a la alternativa única, hegemónica por derecha, que es la pretensión de Macri y de Milei, porque Y ahí están de acuerdo. Hay otro número que vamos a tener que mirar el día después de las elecciones. Falta un montón, igual, pero que es si Milei, sumando a sus aliados, consigue ese tercio que hoy no tienen ambas cámaras para bloquear que le den vuelta a vetos, eventualmente que se le complique alguna posibilidad de juicio político. Es decir, más allá que el número puro de La Libertad Avanza, si La Libertad Avanza suma 40 diputados, pero el PRO termina sacando 2 puntos y no suma ninguno, el total de la fuerza con la que cuenta es más o menos la misma, más allá de que gane esa interna. ¿Se entiende? Hay que ver si La Libertad Avanza, si la derecha, si el bloque que apoya al gobierno se fortalece y empieza a acercarse a los 129 votos en diputados y a los 37 votos en el Senado, que le permitirían tener una estrategia más ofensiva en el poder legislativo. Che, ahí me está mostrando el Tano, ponelo al aire, que hay una respuesta de Mayans a lo que dijo Cristina. ¿Ah, sí? Bueno, sí. Ahí ya hay una Recogió el guante. Y tenía cierta lógica, porque ¿qué pasó? Sale el tuit de Cristina y todo el mundo piensa que es para Moreno. Entonces el vocero de Cristina sale a decir, no es para Moreno, es para Mayans. O sea, hubiera sido, si lo iban a hacer de esa manera, hubiera tuiteado con el nombre Mayán Cristina también, ¿no? Y ahí Mayán dice, mandamos al psiquiátrico a los que pusieron a Alberto como presidente del PJ. Le está contestando a Cristina. A mí me llamó la atención, la verdad, cuando la gente de prensa de Cristina salió a decir que eso era contra Mayán, porque la verdad que Mayán es un jugador que viene jugando muy, muy bien, y que forma parte de ese bloque de Formosa, que es donde está el peronismo triunfador. Siempre dicen, bueno, ¿cómo hace Infran para ganar tanto las elecciones? Es un experto en ganar elecciones. No, es un experto en gobernar. O sea, saca eso porque la gente quiere que siga estando. Entonces, es un bloque que está muy cercano, por lo menos a las ideas de Cristina que pregona, está muy cercano. Es una pelea rara esta. Sí, pero no es casual que Mayans hable de la presidencia del PJ, porque como comenté al principio del pase, hoy los gobernadores, incluyendo a Infran, que es el jefe político de Mayans, tienen una idea sobre para dónde tiene que ir el PJ y Cristina tiene otra. ¿Sí? La figura de Ricardo Quintela, del gobernador de La Rioja, que aparece impulsada por Infran, por Axel Kicillof, por otros gobernadores del peronismo, no sería la persona que Cristina quiere. Cristina preferiría tener a Guado de Pedro o a alguien más cercano al Instituto Patria en ese lugar. Entonces me parece que estos escarceos también tienen que ver con que se está anticipando al 17 de noviembre, que es la fecha en la que se puso para que es una elección interna en el PJ. Era Guado de Pedro lo mismo que si me presentara yo. Vos tenés que tener cierto pergamino, el otro es un gobernador reelegido.
Bueno. Sí, recordemos que La Rioja tiene un problema muy serio con la situación económica en la provincia, ¿no? Con la decisión de defoltear la deuda externa. Yo creo que le va a traer alguna complejidad, incluso en la candidatura dentro del partido. Yo no sé si va... Es la imagen que quiere transmitir el peronismo de una provincia defolteada a la que presida el partido. Pero ningún peronista se puede hacer el gil de que sabe que La Rioja tiene un problema que viene desde la Constitución del año 95, en donde le sacaron un punto y que todos los presidentes se lo daban por afuera, y Milei no se lo dio. ¿Sí? Fíjate cómo volvemos en lupa al comienzo del pase, respecto a cómo Franco se está tratando de transformar en un triunfo político lo que hasta acá es una derrota política, que es apretar gobernadores con las transferencias que se mal llaman discrecionales, que no son discrecionales, que tienen que ver con deudas acumuladas, en muchos casos, tienen que ver con un mal diseño de la coparticipación, que son compensaciones, que tienen que ver con la transferencia de las cajas provinciales jubilatorias. Es decir, hay una sucesión a lo largo del tiempo, de los 90 para acá, de malformación del sistema federal de distribución de ingresos, que lleva a que muchas provincias, si pierden esas transferencias por decisión del Poder Ejecutivo, quedan en una situación delicada desde las finanzas locales. Ahí es donde yo creo que volvemos en lupa al comienzo, Roberto, de la charla de hoy. Me parece que ahí es donde la disputa Francos y Santiago Caputo toma relevancia respecto a la orientación de la gestión. Francos considera que con los gobernadores, usando látigo y zanahoria, ¿no? Usando las dos herramientas, se puede generar un clima que le permita a Milei no estar bajo riesgo, digamos, de juicio político. Santiago Caputo cree que solo el látigo lo puede garantizar. No, Santiago Caputo cree que la relación esa se tiene que tensar porque cuanto más se tensa esa relación, la gente más apoya a Milei y menos a la política tradicional, y eso lo lleva incluso en sus redes sociales, como comentaba recién Fer, a niveles casi fujimoristas. Bueno, digamos, a una confrontación con el Congreso que no tiene como límite la Constitución Nacional, sino que puede ir más allá todavía. Pero ¿por qué Santiago Caputo considera que solo el látigo puede generar gobernabilidad? Porque la economía no la genera. La economía está por caer 6 puntos este año. Es una tragedia de muy poca comparación global. No hay países que caigan 6 puntos. No, y además es el mismo discurso que sostienen para todos, para con todos nosotros, digo, y ahí es donde me parece que falta que opongan otra cosa. Que venga alguien y que no nos venda un discurso sacrificial, porque el discurso del látigo no es solo para con los gobernadores, sino para con todos los argentinos. Y de repente, en este momento, no hay un discurso que proponga otra cosa, y por eso también vuelvo a lo que mencionábamos sobre las encuestas, ¿no? Donde todo el mundo, ya se desacostumbró a pedir lo que realmente merece o le corresponde y se acomoda o se conforma con algo que está en la línea de pobreza. Bueno, porque el discurso hegemónico va en esa línea, es con látigo y hay que sufrir hasta que quién sabe cuándo haya otra cosa mejor. Me parece que todo forma parte del mismo ecosistema. La gente no sabe que el sacrificio lo está haciendo ellos nada más. Que en el mismo momento los grandes empresarios están haciendo grandes negocios. Eso no lo sabe porque los medios no se lo dicen. Y vos fíjate cómo laburan, el destape todavía sigue hackeado para decir, bueno, nosotros los medios mainstream no te vamos a contar nada y vamos a hacer todo lo posible por eliminar a los pocos medios que te lo cuentan. O sea, hay una sobrerepresentación del empresariado y de la derecha que trata de eliminar todo nivel de disenso. Y ahí después podés someter. Si la gente no sabe quién tiene razón, si no sabe quién es el bueno y el malo, ahí podés someter. Macri estuvo casi 4 años echándole la culpa a Cristina, le echaba la culpa. A Cristina, que había dejado el país con todos los récords. Y el tipo se bancó bastante con eso. Ahora, ¿se acuerdan que la semana anterior a las elecciones Poliarquía decía que ganaba Macri y las PASO y perdió por 16 puntos? El gran negocio de una consultora que recomendó comprar bonos la semana anterior, ¿no? Guarda con las encuestas, ¿no?
Los responsables de la consultora siguen consultando, ¿no? Lo más bien como Cambiaron si de no nombre. hubiera- Tuvieron que cambiar de nombre, tuvieron que pasar por un periodo de blanqueo porque quedaron muy escrachados. Pero ese guarda con las encuestas que vos decís, Roberto, me parece que lo recoge Kicillof en el discurso de ayer. Cuando dice, no creo que la sociedad haya cambiado como dicen, ni siquiera las elecciones, dice Kicillof. Porque las elecciones tienen explicaciones coyunturales. La sociedad argentina, y vuelvo a esto, hasta Galperín, que es un abanderado del libre mercado, necesita del Estado para que arbitre cuando hay un conflicto de negocio. O sea, la sociedad argentina sabe que el Estado es necesario, es importante. Ahora, evidentemente, hay un disgusto con quienes administraron el Estado en la última década. Esa es la colina hacia arriba que tiene el peronismo, ¿no? Que es demostrar que lo puede gestionar bien, como lo hizo, porque no es que el peronismo no gestionó bien. Gestionó bien, no en la última década. Y para muchos jóvenes la última década es más de la mitad de su vida. Sí, claro, por supuesto. Toda su vida adulta. Exactamente. Che, antes de irnos, quería destacar un detalle. Ayer fue la entrega de los premios Sur, que es los premios de la Academia Argentina de Cine, que es una vez que el Inca fue desguazado por el gobierno, lo que queda en pie del cine nacional, más allá de que se trata de una asociación privada. Yo pude ir, estuve ahí en la previa, antes de la ceremonia, que está la red carpet, pero al costado de la red carpet es donde está el cuchicheo, que es más interesante que lo que pasa en la alfombra roja. Se hablaba muchísimo, obviamente, tanto de la situación en términos del apoyo del gobierno que desapareció, pero también de lo difícil que está haciendo vender tickets de cine hoy en día y cómo se le dificulta al cine argentino, además que ya no hay cuotas de pantalla, competir por los pocos tickets que se venden con los grandes tanques internacionales. Y eso se reflejó también arriba del escenario, donde, como siempre en estas ceremonias, los que recibieron premios aprovecharon a dar mensajes. Hubo varios mensajes con contenido político. El más importante de todos, me parece, por la figura, fue el de Darín, que ayer fue reconocido y que decía esto cuando subió a recibir los premios. Nuestra actividad y la cultura en general, todos sabemos, están atravesando un momento de crisis, que yo sé que el tiempo se va a encargar de corregir. El tiempo y nosotros. Por lo menos eso espero. De la mano de cierto desdén hacia nuestro trabajo anda flotando la idea, descabellada para mí, de que la cultura en general no merece ni necesita incentivos y aportes económicos y estructurales. No hace falta recordar que nuestra actividad genera miles de puestos de trabajo y el ingreso de grandes divisas tan importantes en este momento. El arte es uno de los grandes aportes para nuestra economía y, como toda actividad económica, necesita inversión. Esa misma inversión que provocó la excelencia de todos los rubros técnicos en la industria audiovisual argentina. Esta es una gran oportunidad. No la dejemos pasar. Tal vez sea la última. Bueno, qué bien, Darín, qué buen discurso. Che, ¿está Milei, me dicen? ¿Está Milei? Por acá no lo vi. Acá no lo tengo visto, pero tal vez está en la trastienda. Conforme lo establecido por la ley número 26. Ah, ¿la derogaron? Bueno, habla el presidente. Buenos días. En primer lugar, quiero anunciar que esta es la última cadena nacional. A partir de ahora serán importadas. Con los comunes que tengo parados acá, y si no los ven, vengan a YouTube, estuvimos analizando números. La expectativa de vida era de 65 años para jubilarse, pero corriendo a un 50% anual, que si lo prorratean y suman la variable en B, la ley de la L y el teorema de Ikonikov, en una década nos indica que va a estar viajando a un 17.000... No, se me mezcló. Paren. Bueno, van a vivir como más de 90 años. ¿Cuál es el problema? Que todos los jubilados no hacen nada, solo miran intrusos. Aparte, digamos, o sea, los hombres no miran intrusos, miran más los canales de fútbol y miran menos años porque se mueren antes. Y si se mueren antes es porque laburan más. Las mujeres no hacen nada y por eso viven más años.
Y como las mujeres viven más que los hombres a partir de ahora se van a jubilar antes, a los 90, y las mujeres se van a jubilar a los 95. ¿Qué edad tiene Mirta? Bueno, también quiero hacer anuncios en materia de transporte, porque vamos a terminar con algo muy dañino, los subsidios. Vamos a comenzar sacando los subsidios a los colectivos, pero solo por etapas. Por ahora vamos a sacarle los subsidios a los colectivos del AMBA que pasen de provincia a capital, que pasen de capital a provincia, los que sean de provincia pero tengan ganas de pasar por capital, o los que vivan en capital y hayan asistido a un cumpleaños en provincia en los últimos 4 meses. También quiero hablar de las prepagas. Las prepagas a partir de ahora podrán pagarse con otros bienes. Se terminó la Argentina en la que era un chiste decir que te costó un ojo de la cara, un plan o que te costó un riñón. A partir de ahora será así. Basta. Para finalizar, quiero decirles a todos muchas gracias y que las fuerzas del cielo los acompañen hasta el infierno. Hasta aquí el país. Mensaje poco edificante. Fue muy bueno mientras duró. Bueno, fue sincero, el mensaje fue sincero. Agustín López Nuño tiene un último mensajito. Bueno, espero mañana dejar de tener todas estas cosas acá. La miel. Buena pinta esa miel, ¿no? Tiene pinta de miel orgánica. Sí, Muy bien. todo por no financiar a los laboratorios. Muchas gracias a todos y a todas. Chao, hasta mañana. Chao, Roberto. Chao.